¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos ustedes a esta cobertura especial para los resultados de la ciudad de Buenos Aires. Acaban de cerrar las urnas y muy prontito se espera ya que lleguen los primeros resultados oficiales, dado que es un recuento bastante sencillo, es una única categoría. Podemos decir por ahora, y enseguida les vamos a contar un poco cuál es el clima en el cual se llega a este resultado. Hay algunas bocas de urna, como siempre, alguna circulación de información, datos o también la intención de ir instalando cosas a través de redes sociales tempranamente, con lo cual les podemos contar con qué expectativa llega cada uno de los candidatos a esta apertura. Pero vamos a tratar de ser prudentes. Ya está Dani Stenger con nosotros. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido. Buen día, María. Buenas tardes. ¿Qué estás respirando corriendo con dificultad? ¿Qué te pasó? Está mucho auto en la calle, difícil estacionar. Poca gente en las urnas, mucho auto en la calle, te voy a decir. Sí. Pero bueno, Dani, como siempre, ustedes saben que él coteja los resultados que nos van llegando en cuanto empiezan a cerrar las urnas en las distintas escuelas contra esas mismas escuelas en las anteriores elecciones legislativas, y a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones con proyecciones que le han dado resultados bastante espectaculares. Hasta ahora confiamos mucho en la puntería y el método, los números de Dani Stenger. Veremos si lo viejo funciona. ¿Por qué? Y porque es un método bastante rústico, bastante clásico, pero vamos a ver si funciona esta vez. Sí, como tipo... Sí. Claro, bueno, es un método claro, es un método sencillo de proyección, simplemente comparar misma mesa en otra elección y ver qué cambió. Y a partir de ahí proyectar. Y con eso vas viendo cómo viene la mano. Bueno, tenemos un invitado especial, qué lindo que se suma con nosotros a esta cobertura, Nico Goodman. ¿Él es politólogo? No. No, yo te vivo diciendo que igual sos me encantaría que me presentes como politólogo. De que sos politólogo. Pero entonces debo serlo. Debo serlo. No, soy periodista, estudié Ciencias de la Comunicación. Ah, ¿terminaste? Nadie termina esa carrera. No, sabes que me falta la tesina. Todos quedan parados es como en ese que lugar. Estamos todos en eso, es complejo, pero sí. Bueno. Sí, más que nada periodista. No, pero especializado en temas políticos. Sí, en temas políticos. Tiene un streaming que se llama Tugo. Que se llama Tugo, en mi canal Nico Goodman, que hacemos todos los días de 10 a 12 de la mañana. Okay. Y sí, es como una especie de noticiero del streaming. Ahí va. Diría yo. Lo estamos como tratando de brandear así. Bueno. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, muy bien, y tenemos también a nuestros móviles desplegados en los distintos búnker de campaña en esta elección, que en realidad se vota en términos reales poquita cosa. O sea, la ciudad de Buenos Aires, autónoma desde que no es más, digamos, solo una jurisdicción delegada del gobierno federal con la reforma del 94, siempre había votado conjuntamente con las elecciones a presidente, cuando se vota presidente, o con las elecciones legislativas nacionales, cuando se vota elecciones de diputados o senadores nacionales. Es la primera vez en esta historia reciente de la ciudad de Buenos Aires que se vota separadamente. 30 legisladores, se va a renovar la mitad de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con una novedad política importante de los últimos 20 años, que es la posibilidad de que el PRO pierda su predominio en la ciudad de Buenos Aires, que viene manteniendo desde que Mauricio Macri ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires hace 5 mandatos atrás, ¿no? ¿Vos qué decís, Nico? Yo lo que siento es que estamos ante la elección de legisladores porteños más importante de la historia, o más sobregirada de la historia, y que sí pasa eso, que pasa normalmente con las elecciones legislativas, que es una elección que de repente es más importante por sus fines simbólicos que por sus efectos prácticos concretos, ¿no? Digo, que cambien 30 legisladores de 60 la legislatura porteña, digamos, es algo importante para los porteños y para nuestra vida política cotidiana, pero la verdad es que el efecto político más importante va a ser la interpretación que se haga a nivel nacional de los resultados. Sí, y además en los hechos ya se había fragmentado. El PRO siempre tuvo un dominio muy amplio sobre la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pero a partir de los desprendimientos que fue sufriendo, como primero los libertarios, la irrupción de los libertarios, después la división del subbloque de Marra, ya no tiene ese predominio donde antes manejaba de memoria la legislatura y solo necesitaba por ahí a la coalición cívica o a los radicales para ciertas leyes, tipo cambiarle el destino a un terreno, cosas muy excepcionales. Ya vienen teniendo que negociar en un escenario mucho más fragmentado Jorge Macri que antes. Pero bueno, si Macri pierde el distrito que le dio origen, que vio nacer al PRO, después de el grado de participación que tuvo, parecía él el candidato y no los penatos, bueno, es un montón, ¿no? Claro, sí, bueno, tuviste la particularidad
particularidad de tener al presidente y al expresidente en el territorio haciendo campaña por legisladores. La verdad que es muy llamativo eso y tiene que ver con esto que vos decís, que estamos ante un momento que si uno lo mira, trata de abstraerse y mirarlo a la luz de la historia, decís, bueno, acá está habiendo un quiebre muy importante a nivel nacional y que se está representando en la ciudad de una manera muy clara, ¿no? ¿Cómo va a ir Macri a negociar un hipotético acuerdo en la provincia de Buenos Aires después de todo lo que se tiraron en la campaña? Y con el capital político. No es una alternativa. Ya no es una alternativa. Bueno, puede uno que pensaría. Milei quiera negociar con un Macri humillado, si le va mal esta noche a Macri, pero Macri humillado, ¿para qué va a negociar si ya está? Claro, pero y si hay un Macri humillado, puede pasar que Santilli y Ritondo negocien por su cuenta. Eso sí, claro. ¿Y qué queda del PRO, no? ¿Viste? Sí. Como los interrogantes que se abren muy también teniendo en cuenta cuál sea el resultado hoy. Pues gana Adorni, es una situación. Adorni no gana, sale segundo, pero le gana a los Penato por mucho, es otra situación. Había entusiasmo entre los libertarios con relación a ganarle al PRO, a los Penato, pero auguraban ellos mismos un final muy parejo con Leandro Santoro. De hecho, estaba hasta último momento, muchas veces el clima es fácil a través de las redes sociales y lo que ellos quieren instalar, el gordo Dan, planteando vayan a votar que está muy parejo. El primer dato me parece muy relevante, triste de alguna manera, es la baja participación. Exactamente. ¿No, se estima que solamente participó el 55% del electorado. Es una cifra bajísima. 55. Bajísima para una elección en Cava. Para que te des una idea, históricamente la participación en Cava estuvo en general arriba del 70%. El menor valor un poquito bajo del 70% en alguna PASO en el 2021. Sí, con lo cual 55 está, pero por afano, bajísima participación. La pregunta es a quién a priori le impacta más la baja participación. Claro, ¿a quién perjudica más? Yo tengo una hipótesis. A ver. Que creo que es el señor de los números, no sé si sabes, el señor Excel. Sí, yo vine, me dijeron, él va a estar tirando como datas estadísticas como si fueran a cobertura deportiva y la vamos... Total, pero con un poco más de rigurosidad. Yo le mando un beso a Guido Berkovich porque lo cargo mucho con que componen mal el campo de sus estadísticas. No, me parece que a priori es el PRO, porque históricamente el PRO ha sido muy fuerte en el electorado post-60-70 en la Ciudad de Buenos Aires. Imagino que una baja participación, sobre todo para el electorado que no tiene la obligación de ir a votar, a priori perjudica más al PRO. En 2015 pasó exactamente lo que decís vos. Entre las PASO y las generales subió mucho la participación y eso benefició al PRO por ese mecanismo que está diciendo vos. En 2021 pasó al revés. Sí, en 2021 le había ido muy mal en las PASO al Frente de Todos y en las generales recuperó bastante porque había mucho voto de desencanto en sectores populares que no habían ido a votar en las PASO y parte de eso se activó en las generales y ahí emparejó bastante en ese momento el Frente de Todos. Entonces, no me queda claro si en 2025 prima más el efecto de lo que acabo de describir de 2015, que en ese caso la baja participación afectaría al PRO, o por el contrario, si es más parecido a lo 2021. Sectores populares desencantados que no van a votar. Que en ese caso, incluso, dado como es el electorado hoy, una baja participación podría ser incluso... Pero depende, habría que mirar dónde, pues si son de gente, de adultos mayores, eso afecta más al PRO, por ahí habría que hacer un corte más etario. Vamos a ir viéndolo. ¿no? Lo que sí sabemos es que ha sido la participación más baja de la historia en una elección. Por afano. Eso es un dato triste. Es cierto que es desdoblada, ¿no? Y que no hubo tampoco algo a lo que nos habíamos habituado, que eran los avisos gratuitos de las campañas en medio de comunicación. Por ahí hay gente que consume mucho cosa política, pero hay gente que por ahí estaba desenganchada de qué era lo que estaba pasando. Sí, fue un poco un alivio, pero es verdad que para los partidos chicos es un problema porque les falta representación. Ahora, lo que yo me preguntaba con este dato es cuál será el sentimiento que está atrás del no ir a votar. ¿Será el desinterés? ¿Será la apatía? ¿Será la misma bronca que Milei logró interpretar y canalizar para la elección nacional, pero que en realidad sigue latente en algún lugar y que si no hay soluciones de fondo rápido, puede ser un sentimiento que se le vuelva en contra del gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que siente la persona que no va a votar, ¿no? Me parece que ahí hay como algo para profundizar en algo más quali, si querés,
Me Este es el pregunto. primer dato importante, A ¿no? ver, Que sabemos, cerraron las urnas, fue a votar Sí. nada más que el 55%, tenemos las Sí. elecciones con menor participación de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. ratificando una tendencia que se venía dando. Si uno mira la línea, ¿no?, histórica y lo que estuvo pasando en las elecciones provinciales anteriores, la baja participación. Es cierto que son elecciones locales, quizás. Yo creo que hay ¿Cuánto algo de eso hay. ¿Es Porque 55 contra cuánto? no, Dani? 70 para arriba en el resto de las otras elecciones de Cava. Uf. O sea, O sea, 15 votó puntos abajo 15. del peor registro previo, que era montón. 69,7. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces es mucho menos. Es verdad que yo creo que hay algo, lo que dice Nicolás, que es esto de la apatía. Y después me parece que hay dos cosas que están jugando. Uno, que es una elección, digamos así, distrital versus nacional. Distrital, históricamente uno esperaría que es menor la gente que va a votar que una nacional. Y además, legislativo suele ser, digamos así, menos comillas, atractivo que ejecutivo, ¿no? Total. O sea, legislativa suele haber un poco menos voto que una presidencial. Sí, tenés o la que a jefe de sensación de gobierno. que se juegan menos cosas. Claro, yo creo que esas dos cuestiones, históricamente las legislativas de Cava iban en simultáneo con las de diputados, las nacionales, entonces ese efecto no se veía tan claro y ahora que se separaron, yo creo que Claro. que se ve parecido. Bueno, se votó fácil. En realidad yo puse la boleta 2 veces al revés, tengo que confesar. ¿Viste no habías que- visto los tutoriales previamente. No, bueno, y eso que sí, porque fue Juli Roffo. Viste que hay veces que Sí, sí. difundís información que no terminás de De absorber. incorporar, sí. Puse, pero además como si fuese una impresora, el blanco al lado que creí que imprimía, ¿entendés? Y a la segunda vez me mira la de la urna al lado y me dice, no, es al revés. Pero bueno, fuera de eso era bastante fácil. Bueno, acá estamos con Nico Gutman, con Dani Stenger, listos para compartir con ustedes los números en cuanto empiecen a llegar. Lo que sí podemos relevar ahora es el clima, ¿no? Y si los que tienen boca de urna, las cifras que se van pasando, la previa indicaría un final muy cerrado entre los libertarios y Leandro Santoro. Mi compañero todas las mañanas, David Cayón, está allí en el búnker de Leandro Santoro. David, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, en realidad buenas noches. Hola María, ¿cómo estás? Bien, y vos, bueno, el primer dato es que Santoro no fue a Chacarita, el lugar donde habitualmente el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista espera los resultados, los datos. Me parece que eso es parte de lo que fue su campaña, correrse de ese lugar lo más posible, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en el Club Ferro, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí pueden ver la cancha suplente del Club Ferrocarril Oeste. La parte para la prensa es abajo de la tribuna del estadio de Ferro. Decidieron moverse a esta zona de la ciudad por eso que vos decías. Primero, despegarse un poco. Segundo, todos sabemos que en la política las cábalas existen. También tiene que ver con que en las últimas elecciones no le fue muy bien. Y tercero, la idea... Upa. Se nos fue David, estamos charlando con David Cayón desde el Estadio de Ferro, donde espera los resultados Santoro y su equipo. ¿Sabes, María, que hay algo Sí. interesante con lo de Ferro y el color verde? Viste que Santoro incorpora el color verde para estas elecciones y lo hace en Ferro. No sé si tiene algo que ver, pero yo es como me un cambio. defraudé un poco que cuando imprimías Mirá la vos. boleta era sin colores, era el nombre de la persona Bueno, nada es más. que si no había que gastar mucho en toner. Entonces, claro, lo que pasa es que era mejor porque era poco privado el asunto, ¿viste? No sé, yo Sí. me tocó una escuela abierta que estaban las computadoras como puestas en diagonal, Sí, como sí. una al lado de la otra. No me pareció muy privado, porque no, No. me tocó un cuarto cerrado realmente. No, Y- son como mingitorios sin las paredes. Sí, 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 sí. Y entonces eso tiene un chip, con lo cual el recuento debiera ser muy rápido, porque lo único que tienen que hacer ahora los fiscales, que les pedimos a nuestros oyentes, conocidos y demás que estén siendo fiscales de mesa, que nos manden a dónde, Dani, los resultados para decir. Me pueden mandar por DM de Twitter. Mi cuenta es @DANYSCHT, Danisht. O también le puede mandar a la Arroba de radio. acá en más, ok. O arroba de si no, acá en más y que nos lo reenvían. Mándenle que está Delfi Carmona trabajando como siempre hoy con nosotros y Delfi se lo hace llegar a Dani. Toda persona que esté en las mesas o que tenga un conocido o algo, en la medida en que recibamos mayor cantidad de resultados en las mesas, Dani tiene más material para contrastar. Así que eso tiene un chip, debiera ser muy rápido. Lo único que tiene que hacer el fiscal es chequear con el papel en la mano cuando abren la boleta que lo que está cargando la máquina es lo mismo que está viendo del papel, digamos. Claro, que haya como un doble chequeo para evitar hackeos y que haya un contralor, digamos. Eso, a ver, David, de nuevo desde Ferro, ¿ya llegó Santoro, David, ahí?
Tendría que estar llegando en estos momentos. Lo que se sabe hasta ahora es que, bueno, Santoro llegaba pasada las 6, son 6:15, entran por un costado. Y lo otro que hasta ahora se sabe es que el primero que va a hablar en este búnker va a ser Juan Manuel. Es quien alrededor entre las 6:30 y las 7 menos cuarto, sí, Olmos. Entre las 6:30 y las 7 menos cuarto se va a parar frente a las cámaras y va a ser el primero que salga a hablar de este búnker. Mucha tranquilidad, mucha calma, nadie da números, dicen que no tienen bocas de urna, que están a la espera de que aparezcan los primeros datos oficiales. Bueno, gracias, David. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Manuel Olmos, el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, candidato número 10 de la lista que encabeza Santoro. Nos anticipa ahí David que va a ser el primero en hablar. Dani, si fuese una elección de tercios, ¿no? Ponele un tercio Santoro, un tercio Adorni y un tercio Pro más Larreta, ¿no? Sí. Que es más o menos el escenario. Alguien anda diciendo ese escenario. ¿No? Sí, es posible. ¿Cuál es el piso o el techo? Porque un efecto, si Santoro ganara o quedara segundo, pero estoy diciendo más que nada para ver cómo se va a leer el resultado. ¿Cuál es el piso del PJ en la Ciudad de Buenos Aires? ¿El piso histórico? O más o menos. ¿Cuál Yo es el diría promedio histórico? 24% menos no es una buena elección para Santoro. 26, 27 saliendo primero es decente. 28 en adelante saliendo primero es muy buena elección. O sea, Ahora, si se acerca a 30, está arriba del piso histórico, sumó un poco. a ver, para que te des una idea. No solo gana por la división de los otros. Históricamente Filmus Sí. sacaba el famoso 23-24%. Ese fue el voto histórico del kirchnerismo, digámoslo así, en Cava. La novedad en los últimos años, sobre todo con la figura de Leandro Santoro, sobre todo en 2023, es que subió un poco para arriba ese piso. Leandro Santoro en las elecciones a jefe de gobierno de octubre del 23 sacó 32%. Ah. O sea, esa había sido una muy buena elección de Leandro Santoro. Macri había sacado 49%. Acuérdate que después Santoro se baja del balotaje porque había quedado ahí nomás Jorge Sí. Macri. Pero por lo que he hablado con gente del PJ Capital, me decían 24 para abajo es una elección floja, 26 es una elección decente, 28 es buena elección. Por supuesto, como en los últimos días varios encuestadores dicen que Adorni fue subiendo en los trackings diarios, va a importar mucho si Santoro termina en el primer lugar o no. Entonces, 28 primero no es lo mismo que 28 segundo. Ok. Yo diría que también no miremos solo el absoluto, sino el relativo a los demás. Y el otro punto es si el tercio de Adorni más el Pro más Larreta te da más de 50. Sería una matemática rara, pues 50 fue el número histórico del Pro en la ciudad, histórico, más menos el número del Pro en la ciudad. Larreta más los Penato más Adorni Sí. arriba de 50, es bastante probable que eso ocurra, creo yo. O sea que suma más que el histórico del Pro. Y yo creo que es probable que Le los tres saca el sumados. radicalismo, lo que te come ahí, Bueno, sí, ¿no? sí. Pues, yo creo que el voto Cambiemos va a quedar sobre todo dividido en esas tres fuerzas. O sea, Adorni, Larreta, los Penato. Sí. Después, qué sé yo, Oliveto, Levi, o sea, Levi por la UCR, Oliveto por lo que es la coalición cívica, Muy probablemente sea chiquitito, un par de puntos más. Claro. Está hablando ahora María Eugenia Astensoro. Mirá, María Eugenia Vidal. Mirá dónde fue mi cabeza, ¿Volviste? María Eugenia Astensoro. Sí, era una dirigente de la coalición Sí. cívica. María Eugenia Vidal, en esta estrategia también del PRO, ver quién habla primero, ¿no? Hablando primero. Ahora vamos a repasar lo que pasó esta mañana. Yo creo que fue bastante grave lo que pasó con inteligencia artificial, que fue la denuncia que hizo esta mañana Mauricio Macri en un desayuno junto con Vidal y la candidata, que era Los Penato. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos a Vidal, Martín? ¿Podemos poner? No. Bueno, vamos ya al móvil de Adorni a ver qué está pasando ahí en el Hotel Libertador, donde se espera también a Milei. Está allí Alejo Santander. ¿Alejo? Es el clásico de... No, ahí está Vidal. ¿Querés poner a Vidal? No entiendo, estoy un poco desconcertada. ¿Querés poner a Vidal? La ponemos a Vidal. ¿Querés poner a Alejo? Ponemos a Alejo. Ah, ¿estaba hablando Alejo? Hola, Alejo. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, estamos aquí palpitando este búnker de Manuel Adorni, al que ya han llegado, gran parte del arco de lo que es La Libertad Avanza. El último, Guillermo Francos, 606, llegó ya aquí el propio Javier Milei. Y los primeros en llegar habían sido sus padres, Norberto y Alicia, y también junto con Martín Menem. Hay una alegría controlada en este búnker, no se quieren
vaticinar ningún tipo de resultado, nadie se quiere adelantar, pero sí todos responden con una sonrisa, con un saludo, y en minutos nada más va a salir a hablar Pilar Ramírez. Mira, hay movimiento detrás mío. Caputo, está llegando en este momento el ministro Caputo, el ministro de Economía, el último prácticamente de los que quedaban llegar a este búnker de Manuel Adorni, el primer candidato a legislador por La Libertad Avanza en este Hotel Libertador, ¿no? Que tiene historia con este frente. Desde que llegó Milei, el resto de su equipo y de sus referentes, son dejados a 50 metros más o menos de la puerta de este hotel, porque la camioneta que ven detrás mío es justamente la de Milei. Esto tiene que ver seguramente con el operativo de seguridad y de movilidad, de movimiento que implica que el presidente esté aquí hoy acompañando a su candidato. Bien, Milei que desistió de ir a la entronización, ¿no?, del Papa León XIV para quedarse junto a su candidato, dándole mucha relevancia al resultado de hoy. Ya están los padres, ya está Karina, ya está Adorni allí, así que bueno, esperamos novedades desde allí. Alejo, gracias. Seguimos acá. Hasta luego. Bueno, los libertarios se dividieron entre los que le quitaron importancia a la enorme mayoría a lo que había pasado con la inteligencia artificial y un mensaje que se hizo viral en las redes sociales a través de X, sobre todo por la manija que le dieron los propios libertarios, ¿no? Con un Macri y los Penato falsamente diciendo que, bueno, que habían decidido declinar sus candidaturas. Sí, a mí me llama la atención, hoy lo estaba escuchando al presidente que de alguna manera chicaneaba a Macri, ¿no? Le decía como que se había vuelto un llorón o una persona de cristal, ¿no? Es llamativa la distinta vara que tiene el presidente para medir las cosas, ¿no? Porque por un lado, cuando las cosas le ocurren a él, total, son gravísimas y de repente hasta, no sé, te mete una denuncia judicial por una nota que toma parcialmente una metáfora que te compara con algo del nazismo. Él dice, ay, bueno, están trivializando el holocausto. O el otro día denunciando, yo sufrí la campaña sucia más grande de la historia y ahora de vuelta. Es verdad. Y la verdad es que a mí me parece llamativo como él, viste, juzga las cosas de acuerdo si le ocurren a él o le ocurren a otros, es poco importante, es una metáfora, es un chiste. Es obviamente un chiste, ¿no? Claro, pero, viste, es poco consistente. Además, él venía denunciando su campaña sucia por parte del estratega Jorge Macri, que era Gutiérrez Rubí, que es el catalán que había trabajado para Sergio Massa, y estaba como profundamente ofendido por el hecho de que Rubí trabajara ahí. Decía, eso es lo que prueba que me van a hacer campaña sucia. Y la verdad es que la campaña sucia que se vio en esta campaña fue campaña libertaria. Igual a mí me tocó, un llamado de esta suerte de encuestas engañosas, que me decían, ¿sabías que Los Penato es la única que le puede ganar como fingiendo que era una encuesta, te predisponían a la encuesta? Y era un mensaje de campaña. Y era un mensaje de campaña, no era una encuesta. Pero bueno, igual esto fue mucho más grave, tuvo que ver con esta, digamos, manipulación de la imagen de Macri y de Los Penato, diciendo, me bajé de la campaña. A ver, escuchemos un poquito de ese fake y lo que denunciaba esta mañana muy temprano Mauricio Macri. Tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Le pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Salvo algunas inflexiones de la voz, es muy impresionante lo que hace, ¿no? Sí. La inteligencia artificial. Lo que sí, nos lleva a prepararnos un poco para lo que viene. Estamos recién en la instancia inicial de lo que puede hacer una inteligencia artificial, pero sí es verdad que esto, digamos, pudo haber sido creíble. Digo, no sé, por ahí para gente que está muy entrenada en mirar cosas de inteligencia artificial, no. O el verosímil. Lo único que para mí juega más ahí es el verosímil. Yo veo y digo, esto no es verdad, ¿entendés? Pero claro, porque digo, no es verosímil, ¿no? No hay ninguna razón por la cual Macri haría una cosa así horas antes de la elección. Sí, eso es lo más lógico, es un poco lo que dice el gobierno y tienen razón en eso, pero la verdad es que, digamos, estamos en un momento en las elecciones donde hay un montón de gente que no sigue la política, pero además se meten y de repente puede pasar que escuches eso y digas, bueno,
¿viste? Además lo retuitearon cuentas muy ligadas a la estructura oficial de También. la comunicación. De hecho, eso es lo que dijo hoy Macri. Dijo, no se hagan los distraídos, después de hacer 2 denuncias. A partir de eso, la justicia electoral reaccionó y obligó a bajar el video. Y estaban involucrados el Gordodán y el Trampista, que es una cuenta muy ligada al equipo de comunicación Sí. que retuitea permanentemente Milei, lo cual le da verosimilitud también dentro de los libertarios, dado que es una cuenta validada por el presidente porque la usa permanentemente para retuitearla. Por eso es que esta mañana Macri decía, no se hagan los distraídos, que esto es Santiago Caputo, no me vengan a decir que no es él. Rompe todas las reglas del juego. Son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires. Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude. Ahora es un intento de fraude digital. Y no me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordodán, como Álvarez, que es el responsable de política universitaria, y no sé cuántos más. Entonces, esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más. Bueno, yo coincido bastante, la verdad, con lo que dice Macri en esto, porque es un hecho bastante grave, porque después hicieron otro video con los Penato y después hay de ahí que le dijera a Milei llorón cuando va a votar a Macri, ¿no? Sí, a ver, hay una parte más racional de... Hoy salió Guillermo Francos, ¿no? Sí. Y de repente él dice, bueno, esto está mal, está claramente mal, Fue el único. tiene razón. Sí, Adorni dice, esto está mal que pase, pero no hay ninguna forma de evitarlo. Y lo que dicen Caputo, el ministro de Economía, Sturzenegger, es, lo vi con mi mujer, los dos nos dimos cuenta que era un chiste. Es Claro, obviamente un claro, chiste, claro. dicen los dos, ¿no? Sí, pero después el presidente hace como ese chiste más como chicanero, ¿no? Ay, qué frágil sos que te entra cualquier cosa. Bueno, Tenemos el Milei cuando va a votar y se calentó también con un periodista de C5N al que prepoteó porque se armó como un tumulto. Mira, no lo vi. Cuando llega a votar Milei y... A ver, primero el llorón, a ver. Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un llorón? Es puro cristal. Bueno, y después se calentó con un movilero de C5N que estaba laburando. Me pegaste a propósito, ¿no? Me pegaste a propósito. Me pegaste a propósito. Y ese micrófono me pegó. pero bueno, ahí se ve la doble vara en el mismo momento, Total. con segundos de distancia. Sí. Algo que es grave le parece poco importante y algo que puede llegar a ser parte del movimiento le parece un ataque directo hacia él. Bueno, viste, es como difícil la discusión. Yo creo que hay algo del mecanismo que se lo cree. Totalmente, eso es lo preocupante. Sí, no creo que sea como, ¿no? Algo que finge eso. No. Pero bueno, digamos... Pero es bastante serio, digamos. Vamos a ver cómo recibe, si el PRO efectivamente queda en tercer lugar. Hay que ver cómo recibe, bueno, qué énfasis le pone también Mauricio Macri a todo lo que pasó en estas últimas horas, que es difícil mensurar qué efecto pudo haber tenido. Pero bueno, acá estamos, ya vamos llegando a las 6:30 de la tarde con Nico Goodman, con Dani Steingart. Ya en un segundo me empiezan a llegar mesas. Apá. Me mata porque él está como tiene Pero ya te papeles vi por con todos número. lados. ¿No estás listo para tirar una primera mesa? Un segundo. Ah, ok. Un minuto. Estamos viendo Steingart, virome en mano, está recibiendo números, los contrasta con las mismas mesas en la última elección legislativa y a partir de ahí vamos tomando decisiones muy preliminares. Después viene un segundo momento, Nico, que es muy atractivo, que es, Sí. primero tomamos mesas individuales y después pasan Ok. unos minutos y empieza una proyección respecto de hasta dónde eso puede... Bueno. Leo, Tengo primera mesa. para. Le vamos a tener que pagar derecho de autor a Fantino. Primera mesa, barrio. Primera mesa, Villarreal, zona oeste de Cava. Ok. Mesa 4172. Sí. Santoro saca el 26% de los votos. ¿Cuánto había sacado en las generales del 23? ¿Cuánto? 35%. 9 puntos menos. Adorni saca el 30% de los votos en esa mesa. ¿Cuánto había sacado Ramiro Marra? El 11%. Es decir, casi triplica la Libertad Avanza. Larreta saca el 11% de los votos en esa mesa y los Penato el 15% de los votos. Juntos por el Cambio en su conjunto, o sea, Jorge Macri había sacado el 51%. Es decir que
Básicamente lo que estamos teniendo acá, paso en limpio, es La Libertad Avanza casi triplicando, ¿sí?, sus votos respecto a su porcentaje de votos respecto al 23, Santoro perdiendo un poco y Juntos por el Cambio, ¿sí?, los Penatos más Larreta cayéndose a la mitad. La primera impresión que tengo de esta mesa es que el resultado es muy bueno para Adorni. Muy bueno. Claro, pues suma 20 que pierde Juntos por el Cambio. Estamos en una mesa, ¿no? Estamos en una mesa. Sí, estamos si en una tuviésemos mesa. que decir el barrio... Villarreal es o zona oeste, cerca ¿Cómo de Villa suele de Otto. votar? No sé. Y es un barrio Cerca de Villa clase media, históricamente voto Cambiemos, un poco más hacia Cambiemos, pero Va a ser interesante relativamente ver qué parecido a la pasa media. en las mesas del sur de la ciudad, ¿no? Sí. O sea, Santoro tiene que mejorar 26 y acercarse más al 30 para ser competitivo. Y si se mantiene esto, Larreta con doble dígito, el objetivo de Larreta era el doble dígito. Arriba de 10 es todo ganancia Sí. para Larreta solito con su alma, digamos. Sí. Totalmente raleado. La idea de la ciudad estaba mejor conmigo. Eso porque Funcionó. él hizo un discurso... Fue el único que hizo una campaña... Local. el Y único. que le funcionó, porque después, si uno mira las estrategias, de acuerdo a los números que tenemos, decís, bueno, ganaron los que nacionalizaron. Si uno piensa ponerle en Evolución, ¿no? Y cómo luchó. Evolución perdió todo, ¿no? Sí, claro. Claro. Tuvo a 1 milímetro de ganarle la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri y se jugó por una dirigente estudiantil, digamos, que me parece valioso en un punto, pero a la vez es la Queda demostración. desfasado. No, y es la demostración de que no tenés otra. Claro, bueno. Decís, bueno, pongo una carta, qué sé yo. No Sí, tengo sí, una sí. carta fuerte para jugar en esta elección, ¿no? Sí, pero da la Eh, sensación de que ganaron los que nacionalizaron y que esa polarización de la Libertad Avanza con el kirchnerismo también le funcionó a la Libertad Avanza para ocupar ese lugar. De hecho, una especie de boca de urna personal de mis familiares, amigos y gente que vota al PRO históricamente, Sí. me llamó la atención lo fácil que fue la traslación del voto a Adorni. Casi que fueron no, a Adorni? casi que de una manera no pensada, es como no, pero ahora es con Adorni, no hay. Yo había hecho una encuesta familiar que conocidos que habían votado mucho al PRO y me decían que al final me había parecido que había funcionado la estrategia de Macri de decir Larreta no es el PRO y que se le fugaba el voto, o sea que Larreta Sí. iba a sufrir como una fuga a los Penatos. No es lo que dice este número. Acá estamos con Dani Stengart. Bueno, a ver, vamos a charlar unos minutitos acá con Nico Gutman mientras Dani Stengart hace números, ya nos dio la primera. Sí. Con Santi Siri, con relación a la inteligencia artificial, que me parece que irrumpió, o sea, si la primera elección de Macri fue la de Facebook, después tuvimos la elección de WhatsApp, ¿no? Con Bolsonaro y la manipulación que hubo a través de WhatsApp. Sí. Después creo que Milei es probablemente el presidente de X, de alguna manera, ¿no? Total. ¿Qué pasó con la inteligencia artificial y el video que estuvo circulando en redes? ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Mari? Sí, impresionante el protagonismo de la inteligencia artificial para manipular, para justamente confundir. Un video que bastante bien hecho, bastante bien elaborado, que generó bastantes estragos durante todo el día de hoy. Yo estuve investigando quién fue tal vez la primer cuenta en liberar el video, porque esto se cocina, pero después hay que ver quién lo lanza Claro, y cómo lo lanzan. Ese es el derrotero que va a haber que hacer. Estás como con, Sí. con Libra, buscando cómo fue Lo bueno del ámbito digital es que que todo los se dedos puede quedan rastrear marcados en algún lado. en todos lados. ¿Y Mirá, qué viste, Santi? la cuenta que primero anuncia esto es una cuenta que se llama Tendencia X, que a priori parece ser una cuenta inocente, que es una cuenta que habla de las últimas tendencias que hay en X, que es creo que muchos de nosotros la seguimos porque siempre revela alguna cosa graciosa o simpática de las tendencias del día. Esa fue la primer cuenta, por lo que pude rastrear, que publicó el video con el fake. Y lo curioso de esa cuenta es que, por ejemplo, a esa cuenta la sigue Karina Milei. Y Karina Milei solamente sigue a 145 personas. También Gordodán, también varios de los tuiteros clásicos de Milei siguen a esta cuenta Tendencia X, por lo cual yo creo que usaron en algún punto esa cuenta para filtrar el video de una forma que no parezca que venga de forma orgánica propiamente de la Libertad Avanza, pero en rigor sí, esta es una cuenta que está muy asociada a usuarios de la Libertad Avanza.
¿Y después cómo siguió? O sea, el video fake de Macri diciendo decidí que voy a bajar a mi candidata porque la única manera del kirchnerismo ganarle en la ciudad es que Adorni quede solito en la contienda. ¿Quién más retuiteó después eso? Yo vi al trampista, que por lo que estoy habituada a mirar los movimientos de la cuenta de Milei, es una cuenta que Milei retuitea con mucha frecuencia. Sí, el trampista y toda la legión de tuiteros de la Libertad Avanza, oficialistas, hicieron retweet. Curioso retweet, no, la incontinencia, ¿no? Porque lanzan el video, la incontinencia de no pasaron más de 10 minutos, no pasaron más de 10, 15 minutos. Entre los primeros que retuitea esto es Santiago Caputo, desde su cuenta Milei Emperador, la cuenta que nunca fue ni confirmada y nunca fue negada, que pertenece a Santiago Caputo, claro. Pero evidentemente desde una cuenta blue, o sea, una cuenta, la cuenta sí. blue de Santiago Caputo que le sirve además para decir no soy yo, ¿no? Por eso Macri dijo no digan claro. que no sos vos. Santiago Caputo no tardó más de 10 minutos en retuitear el contenido de este video, por lo cual sale primero en Tendencia X y no más de 10 minutos después varias cuentas de la Libertad Avanza, entre ellas la de Santiago Caputo, retuitean y comparten el contenido en sus propias redes. Claro. Y después le dieron de baja por orden de la justicia electoral, ¿no es así, Santi? Sí, es poco el efecto que puede tener un tribunal sobre el funcionamiento de una red social como X, que es global y que la data está persistida por todo el planeta. El video todavía está ahí dando vueltas, pero bueno, sí, la denuncia obviamente se tomó en el tribunal correspondiente. Y obviamente todas las cuentas que están en X no son anónimas realmente. Todas las cuentas que están en X en algún punto tienen una línea de teléfono asociada, a menos que sean cuentas realmente muy viejas de otra época de Twitter. Y ahí por lo general la justicia puede obtener el nombre y apellido de las personas involucradas con contenido de esta naturaleza. Pero me parece buen punto, Santi. Si el que busca va a encontrar el origen de esto. Es algo que debiera investigarse, francamente. Bueno, Santi Siri, la irrupción de la inteligencia artificial para, hacer campaña sucia. No tiene otro nombre esto. Aparecen nombres y cuentas ligadas al oficialismo, pero hay que ver si solo retuitearon o además estuvieron en la generación del contenido, ¿no? Que es un poco la pregunta que persiste. Así es, eso habría que ver eventualmente si se encuentra el video original, pero a priori lo que podemos ver es de qué cuentas nace la viralización del contenido. Gracias, Santi. Un placer. Atenti, Nico. Estoy. Tenemos otra mesa. Tenemos 2 mesas nuevas. Tremendo. Tenemos 2 mesas nuevas que van Es en la un misma tirabombas. dirección de lo que dije anteriormente. Villaluro tenés a Adorni mesa- con 30, Santoro con 26. Un desempeño extraordinario. A ver, yo lo que quiero ver es la diferencia contra el 23. Eso es lo que va a lo que ilustrar. te permite. Claro. Ok. Claro, Mesa- No cualquier cosa esto. Cuatro, Sí. el mismo voto hasta de las mismas personas, ¿no? Claro, mesa 4967 Mayormente sí, claro, Devoto, porque poca gente se Villa muda. Devoto, Comuna 11. Cerquita, sí. Adorni 40%. ¿Cuánto había sacado Marra en el 23? Sí, solo 12%, es decir, que casi más que triplica su porcentaje la Libertad Avanza ahí. Santoro saca solo el 15%, había sacado el 31%, cae a la mitad el porcentaje de Santoro en esa mesa. Tremendo. Los Penato 20%, Larreta 8%, es decir, sumados 28%, Jorge Macri había sacado 52%. Es decir, que tenemos el mismo patrón que en la mesa anterior, similar zona, Villa Devoto, Villarreal, que es la Libertad Avanza más que triplicando su porcentaje, Santoro retrocediendo considerablemente los porcentajes de voto que había sacado en el 23 y el Juntos por el Cambio cayendo muy fuertemente. Hay un patrón un poquito distinto, pero bastante similar igual, que es en la Comuna 8, ¿sí? Una mesa, la Comuna 8, 3361. Santoro saca 33% de los votos, 17 puntos menos que en las generales del 23. Esto ya es más zona sur, es donde Zona el peronismo sur. es más fuerte. Claro, O sea, pero estamos cae viendo. 17, de 50% Santoro a 33%. Adorni acá no crece tanto, ¿sí? Crece del 16 al 25%. Y Juntos por el Cambio más o menos mantiene porque sumados Larreta y los Penatos sacan 22 y habían sacado Jorge Macri 24. Es decir, Pero ¿cuánto saca Larreta acá? Larreta saca 8, los Penatos 14. ¿Qué Muy veo en bajo esta los mesa? Penatos. Muy bajo los Muy Penatos. bajo los Penatos. Muy bajo ¿Qué los veo Penatos. ¿Qué veo acá? De las 3 primeras mesas lo que estoy viendo es el electorado típicamente Juntos por el Cambio de clases medias altas se está volcando mucho a Adorni, ¿sí? El electorado de clases más bajas, como la Comuna 8, ¿sí? Ahí no crece tanto a Adorni. Como que Adorni le roba, vamos a decir así, más a Santoro en las comunas más pobres y le roba
mucho a Juntos por el Cambio las comunas más ricas. Eso es lo que veo pero con 3 roba mesas. arriba y abajo. Roba arriba y abajo. Exacto, Lo que pasa es que eso, claro, esto es lo que te explica, digamos, todas las 3 mesas que vimos hasta ahora, Dani está recibiendo los resultados de las mesas y las está comparando con las mismas mesas en la última elección legislativa. Las 3 mesas hasta ahora que cayeron acá, nos siguen mandando, por favor, arroba de acá más ok, así Delphi le puede pasar data a Dani para que haga este trabajo. Pero las 3 mesas tienen primero a Adorni primero. No, bueno, hay una que Santoro primero, pero perdiendo mucho. La de la Comuna 8, sí, Santoro 33%, Adorni 25%. Ah, tenés razón. Pero eso perdóname. había salido 50-16. 50-16 había salido en el 23. O sea, no, y además si en donde peor le va a Adorni saca 25 y por mete mucho, es parecido al voto del PRO. Claro, o sea, Sí. mi punto, María, es... Sí, a ver. En el 23, Sí. Marra había sacado 13% de los votos. Si yo ahora veo que en las mesas está más o menos en promedio triplicando su porcentaje, es lo que quiero ver ahora, tengo 3 mesas, no hay nada, pero en una más que triplica, en otra casi triplica, en otra bastante menos que triplica, pero si triplicara ese 13% estás en 39% de los votos. Es decir, una primera conclusión rapidísima, es probable que Adorni esté arriba de 30, que gane, bastante probable en este momento, y que esté arriba de cómodo. 30. Vamos a ver cómo Vamos sigue. a ver qué pasa, pero este es un escenario de un Adorni ganando bastante cómodo. Sí. Y un Santoro con un resultado regular. Sí. Vamos a ver. Vamos y los a ver bien. Penato en el fondo del mar. Los Penato cuarta, más cerca de Larreta que de... Cuarta no, tercera. Perdón, tercera, perdóname. Más cerca de Larreta que Sí, de pero igual muy demasiado cerca de Larreta. Un Larreta cerca de un doble dígito para los Penatos es un resultado muy malo. O sea, Sí. tercera y no muy lejos de Larreta. Sí. ¿no? Ahora, el escenario de Adorni ganando no era el escenario que mostraban mayormente las encuestas. Había encuestas para todos los gustos, ¿no? Sí. Pero si uno Estaba en miraba... una situación más pareja. Estaba más parejo, la mayoría decía que ganaba Santoro y que estaba Adorni cerca y acercándose. Si traspolamos el resultado de estas mesas a un resultado final y pensamos, bueno, tiene chance de ganar Adorni y qué pasa ante ese escenario, es un escenario tremendamente bueno para el gobierno, ¿eh? Sí, a ver, Digo, estamos con 3 mesas. Estamos con 3 somos mesas. prudentes. La pregunta es si la apuesta de ir... Porque además este es un escenario al cual el PRO lleva a Milei. Porque cuando Jorge Macri desdobla la elección, yo no digo que el escenario hubiese sido otro, que el resultado hubiese sido otro, porque como dice Macri, es muy difícil el vínculo de Macri con Milei. Pero el que precipita el escenario en el cual van separados en la ciudad es el PRO, cuando Jorge Macri desdobla la elección. Sí, ni hablar. Y a partir de ahí Karina Milei dice, sí, voy por todo. Que ya tenía ganas de ir por todo Karina Milei. No digo que no tuviera ganas, pero la idea es decir, bueno, te voy a competir en la ciudad de Buenos Aires y te voy a poner una ficha importante para el gobierno y me la voy a jugar porque hizo campaña Milei. Bueno, la decisión de competir entre ellos en la ciudad, que es el territorio, es muy también como cuando el kirchnerismo le compitió en la provincia de Buenos Aires a Duhalde, como el hijo matando al padre político de alguna manera, es ¿no? shakespeariano y sí, digamos, después tiene la parte de hacer la apuesta fuerte, el all-in de bajar a Milei y decir, bueno, Adorni es Milei, sacarlo al presidente a pasear por la ciudad y sacar a todo el gabinete para el cierre de campaña. Y también un discurso que hace que de la única manera que para mí la Libertad Avanza pierda sería perdiendo con los Penato. Porque dicen, lo único que nos importa es ganarle a los Penato. Claro, no, y eso ya me parece que eso ya a está. esta hora me parece que ese partido está cocinado. O sea, que Milei le ganó a Macri, me parece que el partido ese está cocinado. Y le ganó en su territorio y le está ganando con claridad. El partido que parece abierto, pero por los datos preliminares que tenemos, daría la sensación de que ahí también ganó, lo cual sería un all-in, ganó en todos los frentes, queda primero y además le gana a Macri. Si es que estos números se ven reflejados en otras mesas. María, una más, tengo Dani? otra mesa, mesa 30-33 de Flores. A ver, sí, zona Flores, sur. sí, zona este sur. Sí. Adorni 34%. ¿Cuánto había sacado Marra en 2023? 13. De vuelta, multiplica por 3 casi. Por casi 3, 2,5. Sí. Santoro 31%, ahí ha sacado 32. Es decir, que ahí casi no pierde Santoro. Ahí es la primera de las mesas donde vemos que más o menos mantiene el Pero porcentaje es más el de voto. sur de la ciudad. Y los Penato 25, Larreta 10.
O sea, 35 sumados, Jorge Macri había sacado 49 ahí. Es decir, que acá pareciera robarle más a Adorni al PRO que otra cosa. De todos modos, de vuelta, yo me quedaría como Ahora, ¿por cuánto multiplica la Libertad Avanza su porcentaje de votos? Por 3 lo ves, por Está toda la multiplicando entre contramarra. 2,5 y 3. 3. Si yo multiplico 13 por 2,5, voy a estar en 32-33% de los votos. Y ves un Santoro que empeora contra él mismo su desempeño. Sí, no hay ninguna mesa donde mejore el desempeño Santoro, que había sacado 32%. Es decir que yo con 4 mesas ya voy viendo que hoy en este momento el escenario es que Adorni gana primero cómodo. Y Larreta haciéndole un daño, me parece, daño, si se ve desde esa perspectiva, que yo creo que también, bueno, todo el mundo tiene derecho a presentarse en elecciones, pero en todo caso, habiendo sido 8 años jefe de gabinete Macri, 8 años jefe de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires y presentándose por separado de la opción, que esto habla también de la falta de liderazgo de Macri en su propio espacio, ¿no? Pero bueno, o sea, si Larreta saca entre 8 y 10 no es poco. No, claramente no es poco. Porque supongo que esa es la lectura que van a decir. Nosotros si sumamos Larreta, estamos ahí de Adorni. Está bien, yo si se confirman estos datos, no sé bien dónde queda el PRO a partir de que tengamos los resultados finales, a partir de mañana. Digamos, es una situación muy incómoda y muy desdibujada, ya, digamos. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice David Cayón, las novedades de Leandro Santoro, que imagino que hasta ahora esperaba otro clima. Todo se puede revertir, pero en principio, cancha de ferro, David. Pero parece un como... chiste, parece broma. Parece que aspiró el aire de un globo de helio, ¿no? Sí, total. Pobre David. Me avisa acá Martín Fernández Madero que tenía para darnos la información de que está Sergio Massa yendo al centro de recuento de votos, donde espera el resultado en cancha de ferro. Era una pregunta porque la verdad que en la campaña... Estuvo solito, estuvo incluso él reforzando la idea de Santoro es Santoro. Santoro, claro, él al revés de que Adorni iba o a donde podía con Milei y los penatos no hubo día que la dejara sola Mauricio Macri. Claro, él solo reforzando la idea de que no tenía el aparato atrás, por más de que en la lista está todo es lo que era Unión por la Patria al frente de todos. Vamos a qué clima hay en el PRO. Me parece que tenés una más. Tengo otra mesa de otro lugar. Prioridad, usted manda, dale acá. Recoleta, no, me interesa porque es otro electorado. Es el electorado típicamente del PRO. Escuchate esto. A ver. Adorni saca 37% de los votos, una mesa Recoleta. ¿Sí? Santoro, 21. Los Penato, 22. Larreta, 2%, nada. Mirá vos. O sea, que el voto que yo te decía que era el electorado típico del PRO, que me habían dicho, no, al final siento que el PRO es los Penato, no Larreta. Con la marca. Sí. Ok, comparativa. ¿Cuánto había sacado Ramiro Marra en esa misma mesa en el 2023? 12%, es decir, multiplica por 3 Adorni, 37%. Santoro baja del 24 al 21, ¿sí? Y el PRO, que había sacado 62%, ahora saca 24%. Este es el ejemplo arquetípico de el voto de la derecha típica, tradicional, de clases altas, del PRO a Adorni. Claro, el PRO se ve reducido a 1/3 y Adorni multiplica por 3. En la comuna donde siempre saca más es el mejor escenario del PRO ese, ¿no? Parece el mejor escenario del PRO. 24% parece ser el techo de hoy. Sumado los Penato Larreta, ¿no? O sea, claro. Los Penato 22%. Ah, 22. O sea, 22 los Penato, 2 Larreta. 2 Larreta. Ahí hay un votante, típica derecha tradicional. Le mordió mucho al PRO y un poquito a Santoro. Sí. O al radicalismo. De vuelta, ahí es donde vuelvo al mismo común denominador que veo antes. En las comunas de poder adquisitivo medio alto, lo que te encontrás es que ahí le está robando gran parte del electorado la Libertad Avanza al PRO. Y en las comunas del sur, hasta ahora vi una mesa, pero es dable esperar porque en el 23 había pasado algo parecido, le roba por abajo. Ahí le robó mucho a Santoro. ¿Sí? Acuérdate, en zona de Villa Soldati, teóricamente el peronismo fuerte, de 50% baja a 33%, todo eso que pierde lo gana Adorni. Y en cambio, en las comunas del norte, todo lo que cae el PRO lo gana Adorni. Es una noche... Sí, no es lo esperado. Ahora, es ese boca de urna que te decía de votantes del PRO, históricos votantes del PRO, familia, amigos, que hoy cambiaron el voto. Y me dijeron, ¿sabes qué? Voy con los Penato.
que No, iban voy con Adorni. fueron con Adorni, pero de una manera muy otros natural. Que iban de Larreta, cambiaron a los Penato, es decir, No, los Penato Adorni. Me llamó la atención como esto de, no, pero ahora es Adorni, el antiquillerismo, ¿no? Pues yo voy con Adorni, pero ni está en la idea de estoy cambiando de partido. Parece como que están votando lo mismo. Y me parece que ahí es donde ves, bueno, funcionó la lógica de hacer antiquillerismo. Sí. Y algo de la adhesión, ¿no? A los libertarios, porque hay algo de, ¿no? Del electorado de la ciudad de Buenos Aires, que es verdad, está haciendo ese tránsito del PRO a los libertarios sin mucho trauma, digamos, sino con lo más alegría. natural del mundo. Sí. A ver, Alejo Santander está en el Hotel Libertador, donde se van reuniendo los libertarios. Está hace un rato ya el presidente Javier Milei, Karina Milei, sus padres, gran parte del gabinete. Y la primera que tomó la palabra, dado este resultado, yo le diría que es un personaje que va a empezar a crecer. Es la mano derecha Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires. Se llama Pilar Ramírez, es la que armó gran parte de la lista en la ciudad de Buenos Aires. Así que, y es la primera que tomó esta noche la palabra allí, ¿no, Alejo? Así es, la presidenta del bloque del bloque de la legislatura de la Libertad Avanza es la primera que tomó la palabra y dijo algo muy curioso, María. Lo que dijo fue, más allá de los resultados, nos posicionamos como la principal fuerza antiperonista. A ver, lo que podríamos deducir en base a lo que se ha hablado en los últimos días. Había 3 encuestas que lo ponían a Adorni peleando arriba con Santoro. Lo que parece es que los primeros resultados al menos indicarían que la pelea se está dando más con los Penato del PRO, es decir, por un segundo lugar, haciendo un poco de hipótesis y tratando de analizar lo breve que fue Pilar Ramírez cuando salió aquí a la puerta de este Hotel Libertador, la primera en salir, y hubo un agregado, a ver, alguien que no estaba estipulado que saliera, pero cuando estaba entrando, también habló Nahuel Sotelo, el secretario de culto de la Libertad Avanza. Sotelo, se le robaron también algunas preguntas rápido y lo que dijo fue, no tengo números, pero la elección fue positiva. Los únicos 2 referentes hasta el momento que han hablado aquí en la puerta de este hotel, a donde ya han llegado casi todos y donde hay mucho arco político y poco de todo eso que lo rodea, ¿no? Digo, en relación a lo mediático, al mundo Twitter. Bueno, no se han visto ese tipo de figuras, al menos ingresar por esta puerta. Por aquí solo han pasado ministros y nombres relacionados a la política. Gracias, Alejo. Entonces, del Hotel Libertador deben estar eufóricos. Aquí con Dani Stengart ya hemos recorrido 5 o 6 mesas en este trabajo que viene haciendo Dani Stengart de comparar el resultado de las últimas legislativas con los números que vienen llegando. Y desde que abrió la primera mesa en comparación, Dani, las cosas parecen más o menos mantener un patrón que es difícil, que me parece, ¿no? El patrón hasta ahora fui tomando mesas de distintos lados de la ciudad de Buenos Aires, pero el patrón es más o menos el mismo. La Libertad Avanza, que había sacado 13% de los votos en el 2023, está multiplicando en promedio cerca de 3 su porcentaje de votos, mordiéndole tanto a Santoro en las comunas del sur principalmente, como al PRO en las comunas del norte. ¿Sí? Lo que pasa, un segundo, Dani, quédate ahí. Si esto es cierto y Adorni saca más del 30% de los votos, es un resultadazo. Hasta ahora es un resultadazo el gobierno, pero un resultadazo que lo pone, o sea, que es más de 30, cómodamente arriba de Santoro. Estoy hablando de 7 mesas que analicé, pero vas viendo cómo viene la mano. Y Marra no le muerde casi nada. Fíjate que le fue mucho más difícil a los Penato. Está bien, Larreta fue 8 años jefe de gobierno, ¿no? Pero le fue mucho más difícil a los Penato fidelizar al PRO que a los libertarios sacarse encima a Marra. Marra va a estar cerca de los 2-3 puntos. Nada. Muy poco. Fue el primer expulsado por Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires. Cuando él usaba el nombre de los libertarios en el bloque de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, le fue a presentar a través de Pilar Ramírez, que es la verdadera representante, digamos, de Karina en la ciudad, le pidieron que dejara de usar el nombre. Y Marra decía, no, yo hablo directo con Javier, hasta que lo echaron y lo dejaron afuera y le dieron el nombre de la Libertad Avanza al bloque que preside Pilar Ramírez, que insisto, y de hecho no es un armado tampoco muy generoso internamente, porque Patricia Bullrich, que tiene buena imagen en la ciudad de Buenos Aires, metió el 5º candidato nada más. Los primeros 4, debajo de Adorni y todo, es armado de Karina Milei y Pilar Ramírez, de gente de ellos. Es que dentro de todo esto, digo, después si nos abstraemos y lo pensamos más en cómo viene la película más grande de las elecciones también que se dieron en las provincias la semana pasada, parece ser que la Libertad
Avanza, ¿no? Sí. Aprovechando lo destruido que está todo lo demás. Y dentro de eso, yo creo que acá sí es para decir, si se confirma este resultado, que ese armado que llevó adelante Karina Milei con la pelea interna de, che, tenemos que ir con nuestro propio sello, y ella gana esa discusión. A Caputo sí. Y con esto la está ganando. Cuando era más gris, o que podía uno mirar el vaso medio vacío, medio lleno, después de las elecciones del otro domingo en las 4 provincias, Milei ya dijo la gran arquitecta y puso una foto gigantesca de ella. Imagínate, y no era súper contundente. A eso voy, imagínate esta noche. No, es sí, un Mandrilandia. Un busto, Mandrilandia, sí, prepárate. A ver, vamos al PRO, donde imagino que va a ser una noche durísima. Está Lula González allí. Lula, buenas noches. María, buenas noches a todo el equipo. Así es, nos encontramos en Balcarce al 412. Aquí donde están las oficinas del PRO se lleva adelante esta suerte de búnker, ¿no? En la cual se cortó toda la calle Defensa, y en este caso ya han llegado las principales figuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo el expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno Jorge Macri, acompañado por su esposa, así como también otros funcionarios que están esperando. La primera en tomar la palabra acá fue María Eugenia Vidal, que en este caso lo que hizo es llamar a la tranquilidad, decir que no hay bocas de urna y que por el momento van a estar todos adentro aguardando los resultados. Así que veremos qué pasa. Por ahora no hay mucho movimiento acá. Están intentando a ver si alguno de los funcionarios o referentes del espacio político también sale a hablar acá con la prensa, pero por el momento y después de toda el protagonismo que tuvieron durante la jornada, también con referente a todo lo de la inteligencia artificial, no han dado declaraciones todavía. Bien, gracias Lula. Hasta luego. Va a ser duro para Macri porque nadie estuvo más involucrado, o sea, un expresidente metido de lleno en una discusión de 30 legisladores porteños con un mazazo, si esto se confirma hasta ahora, con los números que viene haciendo Dani Stenger. ¿Te están llegando suficientes mesas para comparar? Sí, a ver, en todas las mesas que me vienen llegando está el común denominador. Ahora voy a hacer un consolidado de por cuánto multiplica la Libertad Avanza, que ese es el número que más o menos para mí va a definir en qué porcentaje va a sacar. O sea, tú dices, espera, estamos con Dani Stenger, que es nuestro sociólogo de cabecera, el hombre del Excel, un tipo que lo único que hace en la vida prácticamente es números. Sí, tampoco para tanto, che. Y que aparte está rodeado de papeles. Lo admiramos por eso. O sea, momentos como estos lo amamos. Es que es un centro de cómputos de una sola persona. Pero, sí, que le entran llamados, pero mensajes. ¿te cuenta que hace 45 minutos ya tenemos, no sé si digo el pato cocinado, pero datos concretos. Ahora, si datos que no veo en ningún otro lado. La cobertura, lo digo en serio, es una broma, pero no es una broma. Es un método, por supuesto que después hay que proyectar y vos necesitas un volumen determinado para sacar conclusiones definitivas, pero cuando vos ves ciertas tendencias estás viendo mucho, que es lo que está viendo Dani hace ya más de media hora cuando no hay ni un solo dato oficial. De verdad que valoramos mucho esto, lo hemos hecho en otras elecciones y la verdad es que ha sido bastante infalible, con lo cual damos prioridad en esta cobertura, por supuesto, a esta lectura donde, lo que viene insistiendo Dani es, estamos comparando a Dorni versus Marra hace 4 años, y vos lo que ves, ¿qué porcentaje sacó Marra hace 4 años? 13% más o menos. Está bien, vamos a decir algo. En capitales donde peor le había ido a los libertarios, o sea, donde menos había logrado entrar Milei, era capital y provincia de Buenos Aires. Le había ido mejor en el interior que en capital. O sea, el punto de comparación es bajo. Exactamente, es bajo el punto de comparación, pero a mí, de vuelta, para mí lo que es importante es ver la variación. Aunque tengas un punto de partida bajo. Claro, o sea, yo lo que pensaba antes de venir para acá era, a ver, si Santoro más o menos mantiene el porcentaje que había sacado en el 23, que era 32%, y la Libertad Avanza multiplica por 2 sus votos, bueno, su porcentaje de votos pasaría de 13 a 26, ahí ganaría. Es un escenario favorable para Santoro. Para. Santoro había sacado 32. Y Macri 49, los libertarios 13. Entonces vos estás diciendo 32 a 13, ¿no? Sí. Okay. Bueno, si multiplica por 2 el porcentaje de votos la Libertad Avanza, va a 26. Hasta ahora viene multiplicando por más de 2 en casi todas las mesas. Todos lo vemos. Entre 2,5 y 3 está multiplicando. Todos lo vemos promedio. Arriba de 30 ahora. Probablemente. Más o menos 30. Yo creo que de 30 para un poquito para arriba. Ahora, vos lo ves más o menos en 30. Sí. Ahora. Sin haber hecho, solo con la mente, con lo que estoy viendo, de 30 para arriba.
De 30 para arriba. Y Santoro no hay casi ninguna mesa, no hay ninguna mesa donde saque más por ciento de votos que el la 23. elección anterior. En algunas mesas pierde 2 puntos, en algunas mesas cae a la mitad o cae un tercio. Entonces, eso es lo que ahora Santoro quiero está ver. por debajo del 32 que sacó en la otra Sí. elección. No va a sacar 32% Santoro ni de cerca. Ni de cerca. ¿Ni de cerca? No, no hay ninguna. Si no hay ninguna mesa donde esté empardada. Al sumo alguna mesa emparda un poquito, pero. Lo ves cayendo en todas. Contra el 23 sí. Norte y sur de la ciudad. Loco. Distintamente. Ahora iba a ser un consolidado de 10 Dale. mesas y con eso te voy a dar un poquito Bueno, más claro el panorama. ¿Cuánto tiempo necesitas para tu consolidado? 5 minutos. Bueno, le vamos Pueden a haber dar. Qué otros veloz. temas. Siempre termina pasando lo mismo con las encuestas previas, ¿no? ¿Qué? Que es hay unos escenarios construidos previamente. Se suponía a priori que era un escenario donde la división de los demás, Marra separado de Adorni, Larreta separado de los Penato, iba a producir un escenario en el cual si Santoro mantenía su 30, quedaba primero por efecto de la división de los demás, no porque él sumara puntos. Claro, es una elección tan atípica que el peronismo podía ganarla, digamos, porque se daban un montón de condiciones con Creo esta que no ganaba fragmentación. desde la época de Herman González, que fue una elección No. rarísima en la época de Menem. El otro día estaba viendo cosas históricas de la última, pero la verdad es que sí. Ahora, si ante esta situación incluso caes sobre tu elección anterior, la verdad que... Bueno, eso es lo que muestra que los libertarios y Milei te están sacando votos por arriba y por abajo. O sea, si por la mesa que nos dio Dani en la Recoleta fue paliza de Adorni, que se chupa el electorado del PRO fundamentalmente, Sí. y en el sur baja igual, baja Santoro. No, es por arriba y por abajo, es un es por arriba y por fenómeno, abajo. es por arriba y por abajo, que creo que es lo que explica un poco la gran fragmentación de la oposición. Sí, Y la composición del voto de los libertarios, que es por arriba y por abajo, claro. para mí explica un poco esta fortaleza que estamos viendo. Esperando los resultados junto al presidente de la Nación, Fin Adorni, acaba de publicar en sus redes sociales una foto junto a Javier Milei, con el pelo batido y los pulgares para arriba, la clásica foto, pero bueno, es un Milei que se la juega todo, porque digo, nadie que esté esperando una derrota. No, evidentemente ya O la sea, ven no venir. vemos ni una foto de Macri. No, Macri de hecho no el se búnker mostró, era ¿no? tipo, sí, deben estar todos ahí escondidos. Arrancó la mañana muy temprano en el Café Tortoni Macri junto a los Penato denunciando lo que les contábamos, que era manipulación a partir de la difusión de un video falso por redes sociales donde él decía que se había bajado la candidatura de los Penato. Hubo 2 denuncias ante la justicia electoral que presentó el PRO y Milei le dijo llorón. Y bueno, Dijo que era de cristal. de cristal, llorón, le dijo cuando iba a votar. Y ahí está en el Hotel Libertador, donde, bueno, en su momento recibió el resultado de las elecciones que lo consagraron presidente en la avenida Córdoba, Javier Milei. Sí. Que te acordás que en esa, claro, cómo pasa el tiempo rápido también, ¿no? Porque pasaron 2 años. Ahí en ese momento él saluda a Caputo, no la deja hablar a Villarroel, y se pone al lado de Karina Milei y habla de Karina Milei y de Caputo. Total. Desde el primer momento. Total. Estaba claro por dónde iba a ir el eje. Mira, nosotros, aparte, yo eso lo vi muy de cerca porque nuestro estudio está enfrente. Está de hecho ¿Ah, en sí? Córdoba y Maipú. Y vi. Tuvo. Claro, Tubo se transmite desde Sí. ahí. Y ese es como un poco el lugar feliz de los libertarios, digamos, de los que apoyan a Milei. Se arman como unas especies de, no sé, te diría como de carnavales, gente disfrazada. Toda la zona, hay como una cosa cultural muy loca. Sí. Alrededor de lo político, pero sí es verdad que en ese momento él marcó el camino con Karina y hoy sería un día en donde uno diría, bueno, ese fue un camino correcto. O le está dando sus resultados. Total, 7 de la tarde, 4 minutos. Estamos acá con Nico Goodman, con Dani Steingart, con el análisis de los primeros resultados, las primeras mesas que nos van llegando a través de la colaboración de ustedes, también en @deacá+ok. Y la otra pregunta, digamos, más del lado libertario, si este resultado que viene observando Dani, que le da un triunfo importante realmente a Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, un PRO que pierde por primera vez la elección en la Ciudad de Buenos Aires desde que, en 17 años creo que son ya, 8 y 8, 16, sí, 17, 18 años desde que ganó Mauricio Macri la primera elección, un PRO que recibe un golpazo. Y me imagino que acá hay una pregunta abierta también para la identidad del peronismo, ¿no? Porque se le ganó a Adorni a Santoro, si esto se corrobora,
más allá de las debilidades propias, la candidatura de Leandro Santoro, que uno pudiera apuntar, diciéndole cuca, ¿no? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la identidad que tiene que mostrar el peronismo en las elecciones desdobladas también de septiembre de la provincia de Buenos Aires? Sí, por un lado es el gobierno diciéndole cuca y por el otro lado Santoro no haciéndose cargo. Entonces por ahí algunos dentro del peronismo van a decir había que tener una identidad más cuca. No sé si en la ciudad, claro, lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires, viste que el kirchnerismo en la ciudad, sí, es mala palabra. En la provincia por ahí tiene, pero a mí yo imagino que es una discusión grande. Total. Que suma a la que ya venían teniendo Cristina Kirchner con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo diría que Cristina ahora va a ser candidata seguro. O sea, yo me imagino hoy Cristina diciendo, bueno, tengo que ir yo, candidata a las elecciones provinciales. Y ¿no las nacionales? No, porque vienen antes y ganar esa elección. Para ganar una elección. A ver, Dani, atención. No, lo que les prometí algo. Les prometí el consolidado. Espera, ¿qué quiere decir consolidado? Vos explicá tu metodología. Consolidado significa de todas las mesas que recibí hasta ahora, son unas 10, tampoco es tanta, pero hay como un denominador igual. Y de distintos lugares de la ciudad. Lugares. Tenés 10 mesas en las que contrastaste el resultado de hace las últimas legislativas contra el resultado de hoy. ¿Necesitas más mesas? Sí, voy a seguir viendo mesas, pero bueno, ya va a empezar. Ya va a empezar a hacer sintonía fina las próximas mesas. Ya tengo la sintonía gruesa. La sintonía gruesa es que en este momento estoy... No hay ni un solo resultado oficial, le quiero decir. Adorni gana cómodo. O sea, mi primera... Te voy a decir ¿viste que yo te decía por cuánto multiplica Libertad Avanza? Me da que multiplica en este momento por 2,7. Claro. Si sacó 13 en el 2023, eso con significa... barra. Sí, ahora voy a chequear bien el número exacto para tener más fino. Eso sí, multiplicar 13 por 2,7 te da 35% de los votos. Es decir, Adorni, mi proyección en este momento, rústica, arriba de 30. Grueso, Sí. Arriba de 30 Para cómodo. ser prudentes, arriba de 30. Sí, casi. Y ves un Santoro más cerca del 25. Santoro me está dando la proyección 24. Cae un 30% el porcentaje de votos. 30%, digamos. Si vos, el 30% de 32 es 8, más o menos. De 32 baja a 24. Santoro empeora su propio desempeño electoral de hace 4 años y Adorni lo multiplica por 3, con lo cual no solo se está comiendo una parte del PRO, sino que parte de Santoro. Perdón, y Macri, que había sacado 49%, hoy sumados los penatos... Jorge Macri, 49% en 23. Hoy sumados la reta y los penatos me está dando 29 sumados. ¿Y cuánto la reta? Ahora después lo miro bien. Después lo miro bien porque no puedo hacer tan fácil la proyección. Pero grosso modo vas a estar más cerca de un 16-9, un 16-10. Está bien, pero la reta, digo, un doble dígito para la reta dentro de... Está siendo optimista cosas, para la reta, de 2 dígitos puede un poquito menos. Okay. Y Dani, porque estoy pensando en la discusión interna del peronismo. ¿Hay alguien que le esté robando a Santoro? O sea, Abal Medina y Kim están... ¿Tienen números significativos o no? Hay un par de puchitos, pero es poquito. No es para decir... Yo miro todas las actas. Las mesas en promedio tienen cerca de 200 votos positivos. Claro, pues la elección es malísima. Así como se plantea, estoy pensando si hay algún atenuante o no. Los únicos que tienen fuerzas que tienen 2 votos de dígito, así que sacan más de 10 votos, son estas 4 que estoy diciendo. Después, que yo, Kim o Abal Medina pueden sacar 5, 6, 7 votos por mesa, que es 1, 2, 3% de los votos. Claro, después lo miraremos. Pero parece ser. No parece ser. Parece mucho más significativo lo que es Adorni le roba a Santoro que lo que le roba a las colectoras del peronismo, digámoslo así. O sea, Santoro pierde voto a los libertarios, pero ¿hay alguna fuga de voto peronista? Poquita, pero hay. Y con relación a... O sea, perdón, María, Adorni le roba mucho más votos a Juntos por el Cambio, sí, que a Santoro, pero Adorni le roba a los dos. Ese es un poco el punto, ¿sí? Que era parecido a lo que había pasado en el 23. En el 23, cuando tuvimos ese día de agosto de las PASO, cuando vimos que Milei arrasaba, el panorama era muy parecido. Es que si sumás eso más el dato de la baja participación, te da que en realidad el hartazgo sigue con una parte de lo que venía antes, ¿no? O sea,
podríamos hacer la misma claro, lectura. recapitulando, ¿no? Esto que dice, estamos con Nico Goodman, estamos con Dani Stengart, tenemos mesas propias, cosa que de verdad es un trabajo que nos hace algo muy distintivo, esta posibilidad que nos ofrece el laburo de Dani Stengart a esta hora. Y lo que tenemos es, por un lado, el dato sí oficial, que es el único oficial que se conoce hasta ahora, que es que la participación fue extremadamente baja. 55% es un piso histórico. Difícil de comparar con algo más porque tampoco hubo elecciones locales desprendidas de las elecciones nacionales, en otros casos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo caso es una participación muy baja. Dani relevó unas 10 mesas, tanto en el norte como en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y encuentra en eso un patrón. Un patrón que, contrariamente a lo que se esperaba hasta ayer o hasta esta mañana, que era una elección muy pareja, si Santoro lograba sostener su propio voto y los demás se dividían, aparece un Adorni despegado con holgura, María, en términos, porque estábamos en una diferencia de 2 puntos, 3 puntos. Ahora estamos hablando de un número significativo de diferencia respecto al segundo, y ni hablar de la otra comparación, porque perdóname un segundo, Dani, ya te dejo, Si uno mira, por un lado va a mirar quién está primero. La relación con relación al segundo. Si con el segundo le ganó con claridad el kirchnerismo. Y adicionalmente podría estar, no duplicando, pero casi los votos de los Penato, Adorni. Eso es impresionante. O sea, se come al PRO, o sea, le infringe una derrota terrible a Macri y además derrota al kirchnerismo. O sea, las dos cosas pasan simultáneamente si se corrobora esto que dice Dani. Me parece a mí, ¿no? ¿Qué está por hacer? No, anda circulando. Es decir, ahora voy a rumor, no voy a data dura. Es rumor. ¿Sí? Usted tiene prioridad. Cosas que me llegan por 2 grupos de WhatsApp distintas. Pero perdón, ¿tiene un llamador? Me dieron un llamador, sí. Ah, ¿cómo es esto? Hay un llamador acá. Ah, le dieron el poder. Uy. Esto no me pasó Él puede nunca. intervenir al aire. La semana pasada me cortó el micrófono mi propio operador, que lo quiero mucho a Leo, pero se puso en conspiración con Guido y me cortaron el micrófono. Y ahora dieron un paso más, que es entregarle el timbre a otro. A ver, para poder enloquecerte del todo. Acabo de tener un golpe de estado. Lo que me circula por un par de grupos de WhatsApp, ¿sí? Es algo en línea, un poquito más suave la ventaja de Adorni contra Santoro, con 30% de mesas escrutadas. Eso son rumores, ¿sí? Rumores. Ahora seguro que va a entrar pronto la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Levantó la prohibición que existía previamente de no dar datos hasta las 9 de la noche, dado que esperan tener un volumen lo suficientemente representativo como para recién dar los datos oficiales. Dado que es un recuento muy sencillo, dijeron que a partir de las 7, si estuviesen los datos disponibles oficiales, los darían ya. Con lo cual puede empezar a haber rumores respecto de cuál va a ser la primera tirada de números que van a salir del recuento oficial, ¿no? Sobre el recuento oficial, ¿qué se dice, Dani? Sobre el recuento oficial se dice que off the record, con 30% escrutado, Adorni primero, por una ventaja un poco menor a la que yo vengo contando, ¿sí? Pero en torno a 30% de los votos. Santoro segundo, en torno a 27%, ¿sí? Los Penato en torno a 16% y Larreta en torno a 8%. Ok, o sea, lo que da, si esto es cierto... Yo te había dicho... Adorni más cerca de 35, Santoro más cerca de 25, sumado los Penato Larreta te había hecho muy parecido. Igual, yo te digo algo, hay que ver cuánta es la diferencia, pero igual vos tenés Santoro que pierde respecto de sí mismo, Adorni primero y prácticamente duplicando los votos de los Penato. Digo, el escenario no es un escenario de tercios, salvo que vos sumaras a Larreta con los Penato. Sí, pero Larreta a los Penato está dando 24 sumados. Bueno, hay que ver Oliveto y Levi, todo eso. Claro, por eso. Bueno, pero también le tengo que sumar Marra. Se debilita un tercio, claro. Entonces... Para mí, el nivel del triunfo se va a dar en la medida en que Adorni se acerca al 35. Más cerca del... ¿no? Ahí están los primeros resultados oficiales. En este momento están cargándose. A ver si podemos cargar la página nosotros. Con 54% de mesas procesadas, Adorni 54. Ah, bastante. Sí, 30%, 30,2% Adorni, 27,5% Santoro, 16% los Penato y Larreta, no sé, 8%. Bueno, me parece lo que te acabo de decir. Hay que ver, ¿no?
cómo termina el mapa. El mapa está pintado, además, claro, por ahora todo el norte está violeta y el sur está verde. Es bastante, aunque el centro, ¿no? La línea debe ser la línea Caballito, que está violeta. Claro, sí. Ahora, con estos datos, y son datos bastante representativos, o sea, son más de la mitad de las mesas. Sí, hay que ver dónde entran los votos. A veces, Sí, total. En función de por dónde están entrando las mesas. Vos tenías la sensación de que la diferencia a favor de Adorni podía ser un poquito mejor. Un poquito mayor para Adorni. O sea, Vamos de a las ver. 10 mesas, ya sabíamos que Adorni estaba primero. O sea, sabíamos que Adorni estaba arriba de 30. Total. La diferencia, así muy rústica, era, bueno, un poco más amplia de lo que ahora está dando estas mesas. Lo que quiero ver ahora es, bueno, ¿qué escrutó más? Si la Comuna 2 escrutó más que la Comuna 8, se va a achicar la diferencia. Si ocurrió lo contrario. Normalmente en Cava suele ocurrir que las comunas del centro tienden a dar más rápido los votos que llamativamente, por ejemplo, que algunas comunas del norte. Siempre, me acuerdo, por ejemplo, en el... Imagino a Adorni diciendo que duplicó en votos a los Penato, lo cual es cierto si uno no cuenta a Larreta en esa cuenta, porque si no habría que contar también a Marra en la de Adorni, en todo caso. ¿Y contra qué compara Santoro? 27 compara contra... 32. Y Santoro pierde 5 puntos. Sí. Sí. Si Adorni puede, digamos, decir que ganó la elección, me parece que ya con eso está. Después, ya está. La diferencia... No, si estaba más cerca de 35, como parecían indicar algunas mesas, era un batacazo. Esto es un gran triunfo. Igual es un gran triunfo. No, es un gran triunfo. El otro era un batacazo. Esto es un gran triunfo, ¿no? Sí, se sostiene, ¿no? Es menos, digamos, si es por 3 puntos, está más dentro de lo que las encuestas más optimistas para Adorni daban. Si era por 8 o 10 puntos, ya era un batacazo total. Vamos a ver cómo se termina de afinar los números estos, ¿no? Pero bueno, da la sensación de que el ranking está más o menos resuelto, ¿no? Vamos a ver después la diferencia, como les venimos anticipando hace una hora prácticamente, les quiero decir, ¿eh? Sí, ahora qué impresionante, ¿no? Si uno piensa el recorrido de la Libertad Avanza de los últimos años hasta esta pantalla. En la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, uno que no sé, que uno que vio al PRO festejar tanto y ganar tanto por tanta diferencia. ¿De dónde le sale la competencia que le gana, no? No, es impresionante. A ver, está Alejo Santander cubriendo desde el hotel donde están los libertarios ya festejando. Sí, prácticamente. Mientras ustedes comentaban los números y repasaban los números de Adorni, aquí también llegó la información y empezaron, a ver, los gritos y los cantos a favor del candidato de la Libertad Avanza. Mientras en este momento está entrando Mila Lemoine, es quien acaba de llegar, la última en llegar. La anterior, hace unos minutos nada más, había sido también Carolina Píparo. Bien. Pero lo importante es estos primeros datos que también llegan a este Hotel Libertador. Un hotel Libertador donde Milei repite prácticamente el mismo esquema que 2023, resguardado en el piso 21 con su candidato, mientras en el primer piso espera un escenario y la pantalla para cuando estén los resultados finales. Gracias, Alejo. Nos vamos rápido al búnker del PRO. Señal de la derrota. El primero que habla es el primero que acepta que salió derrotado. Está hablando Silvia Los Penato, que entró, y Mauricio Macri le hizo una especie de palmada en el hombro, como quien la consuela, ¿no? A ver. Todo el día para que esta fuera una jornada de la democracia que transcurriera sin conflictos, sin problemas. Y eso, independientemente. Igual es loco, ¿no? Porque durante toda la campaña Macri tuvo mucho más protagonismo que ella, pero para asumir la derrota toma primero el micrófono ella. Hay que ver ahora si él habla, ¿no? Si él habla. Están ahí Jorge Macri, el jefe de gobierno. Fíjate, ni siquiera está Mauricio Macri al lado de ella, que hizo toda la campaña con ella, ¿no? El que está al lado de ella es Jorge Macri. Y a Lombardi, lo puso ahí como contención. Que es su segundo, ¿no? En la lista. Claro. A ver. Su voto y que le confiaron al equipo del PRO su voto. La cara de Macri es desoladora. Está oscurecido encima, porque no lo iluminan tampoco. Vos sí, la de Jorge. No, la de Mauricio. Lo vamos a hacer desde la legislatura, el gesto es donde vamos a tener más legisladores que los que tenemos ahora, pero además vamos a tener mucho empeño y mucho compromiso. Más legisladores, porque algunos de los que entraron con el PRO se fueron con los libertarios y con Patricia Bullrich. Para transformarse en políticas públicas que sigan mejorándole la vida a los porteños. Felicito al resto de los candidatos en esta elección. Está Ritondo, ¿no? Que es un dato para... Y también quiero decirles
que más allá del resultado, a este equipo del PRO nos definen nuestros valores. Uy. Y que tenemos el mandato de los que nos eligieron. Sí, fue raro. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas. Una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, eso pero porque sobre todo, Caputo y Sturzenegger dijeron esta mañana que la información falsa de inteligencia artificial de que decía que ella se había bajado de la candidatura era un chiste. Ella dice, no es un chiste. Se transforma en una discusión sin reglas de la democracia. En lo personal tengo que decirles que intentaron de todas las formas posibles quebrarme, pero no lo lograron. Estamos acá, de pie, y seguiremos, dispuestos a cumplir con el mandato de los porteños que nos eligieron. Juntos en esta elección sembramos una semilla para el futuro. Y este es un nuevo punto de partida para nuestro partido. Es raro porque a la vez son gobierno, entonces decir que están construyendo una fuerza que en realidad están retirada, porque es una fuerza que lleva 18 años gobernando la ciudad de Buenos Aires, 5 intendentes consecutivos, 2 mandatos de Mauricio, 2 de Larreta y 1 de Jorge Macri, y la candidata legisladora con el expresidente al lado y el jefe de gobierno al lado, dice es el inicio de un camino, rarísimo. Es confuso el relato, y hay que ver ahora qué pasa con ese acuerdo hipotético de la provincia de Buenos Aires que vos decías, para vos está dinamitado, y después qué pasa con el PRO a nivel nacional en el Congreso, si va a seguir apoyando todo de la misma manera. El otro día nos contaba David Cayón, que sigue y cubre cotidianamente el Congreso, que ya en la última votación, de una cosa que pasó un poco inadvertida, porque era una discusión en comisión de qué pasaba con el tema de los jubilados, ya se había partido el bloque del PRO. Bueno. Ya había tenido un desprendimiento de la mano de los que responden a Patricia Bullrich, tanto en la legislatura como en la diputados nacionales, votaban con los libertarios. Pero ahora se produjo un segundo quiebre dentro de los pocos que le quedaban a Macri. Yo creo que no va a ir a ningún lado Macri y que si se irán los que se irán. Santilli es el que viene jugando a ser el misterioso. Bueno, Santilli no estaba, ¿viste? No está en ningún lado. Ritondo está, pero sí, Santilli... Ritondo hace rato que reapareció en las fotos con Mauricio Macri, es el jefe del bloque del PRO, pero a Santilli incluso Jorge Macri anunció que iba a ser su asesor en el gobierno de la ciudad y salieron a desmentirlo. Claro. Yo creo que la ficha suelta ahí es la de Diego Santilli, que estamos acá con Nico Goodman especulando con cuáles pueden ser los dirigentes del PRO que a partir de esto decidan ya irse del PRO y cerrar directamente con los libertarios en provincia de Buenos Aires. De hecho, viene hablando los libertarios diciendo una cosa es un acuerdo con el PRO, otra con los dirigentes del PRO. A los dirigentes sí los queremos. Que es una manera de correr a Macri y al sello, ¿no? Pero claro, si vos de repente lográs incorporar a Santilli, ya medio que lograste ese acuerdo. El efecto. Bueno, ya se fue, ¿no? ¿Cómo se llama? De 3 de febrero Valenzuela, hay que ver qué hace Montenegro. Igual es muy rara la situación en la que Macri hizo toda la campaña, todos los reportajes prácticamente al lado de los Penato. Sí. Había momentos que no la dejaba ni hablar y ahora la deja sola en el medio de la derrota y no dice nada hasta ahora. No. Estuvo en panaderías probando coquitos. Hay que ver ahora si en algún momento habla Macri, Mauricio Macri. Y este es el rol que se negó a cumplir María Eugenia Vidal, que le insistió Macri 70 veces para que fuese ella la candidata y ella previendo un poco o no sé, pero evidentemente le pareció un escenario adverso y decidió que iba a ser la jefa de campaña, pero no iba a poner ella el cuerpo. Ahí está abrazando Mauricio Macri a Silvia Los Penato, la primera en admitir su derrota. Parece que ahora va a hablar Jorge Macri. Que también podría llegar a interpretar esto como una reprobación de su gestión, ¿eh? Bueno, el que tomó la decisión de desdoblar fue él. Fue Jorge Macri, o sea, es una decisión que él creía que así dejaba a salvo de la discusión nacional, la discusión local, y más nacional no se pudo haber vuelto. ¿Vos, Dani, seguís teniendo estos números o qué te parece? Dani Steingart, el hombre de los números que nos anticipó. Dame 3 minutitos más que estoy viendo. Toco timbre. Okay. No, bueno, Dani, quiero ver ahí si... se actualizó, las mesas procesadas 71% ya. Sí, estaba queriendo ver si había grandes disparidades por comuna en cómo está el escrutinio y la verdad que está relativamente parejo.
pero... O sea que no se moverá mucho de no acá. parece, no es que tenés los famosos votos de la matanza que, viste, que en la provincia de Buenos Aires lo que ocurre siempre es que lo primero que entra es voto del interior de la provincia de Buenos Aires, que es un electorado más típicamente antiperonista, y después entran votos del conurbano. 71 ya es difícil que cambie en grandes proporciones, ¿no? El voto, pero vemos una Adorni que, bueno, queda primero por 2 puntos, si esto se mantiene, ¿no? 2 puntos y medio, casi 3 puntos. Se esperaba un escenario más parejo y sobre todo que Santoro no perdiera tanto voto, ¿no? Porque Santoro contra él mismo venía, ¿no? Del 32. Sí, a ver, vuelvo a un punto. ¿Cómo arrancamos esto? ¿Qué sería una buena elección para Santoro? Yo te había dicho, bueno, 24% sería una mala elección. Está sacando 27,4%, pero te dije, bueno, 28%. Me decían, es una buena elección para Santoro. Yo te digo, bueno, siempre y cuando salga primero. Ahora saca 27, 28%. Segundo, para mí no es una buena elección. Esto es un golpazo para el peronismo. No hay mucha forma de leerlo, no sé, Digo, estoy pensando en la interpretación que pueden llegar a hacer y la verdad que perdiste contra tu mismo número de la elección pasada en una elección en donde todos los demás fueron ultra fragmentados. Total. Y además nadie le mordió, porque Juan Manuel Abal Medina no entra ni siquiera entre los primeros. Ahora, vos fíjate la dimensión del triunfo de los libertarios contra el PRO, ¿no? Que es, vos sumás a los Penato más Larreta y quedan terceros igual, con 23. Ya es impresionante eso. O sea, aún sumado, porque uno podría decir, bueno, esto lo podés atribuir a la división del voto Larreta-Los Penato. Y Larreta solito sacó la mitad de los votos que los Penato. Larreta hace una buena elección. ¿Dónde está la identidad del PRO ahí? Sí, ahí nos lleva por ahí una cosa todavía más grande, que es, ¿hay identidades partidarias o ya perdimos todo y estamos detrás de figuras individuales, votando personas, caritas? Pero yo creo que Adorni fue la opción era clara, Adorni era Milei, ¿no? Eso fue claro, fue la figura más identificada, o sea, Milei fue a la ciudad con lo más parecido que tenía a sí mismo y se quedó primero con 1/3 de los votos de la ciudad, triplicando prácticamente o duplicando y un poquito más el resultado de la última vez que fue a elecciones en la ciudad, que es de los electorados más complicados para Milei. No era el electorado que primero se rindió a Milei. Total. Y ahora Adorni queda en pole position hablando para hoy ser jefe de gobierno. Y sí. O para disputar la jefatura. Ahí, claro, bueno, la jefatura tiene el tema del balotaje, ¿no? Pero bueno, enfrente tenés que tener un candidato que pueda crecer de su piso. Claro, y ahí se refuerza esta idea de que al gobierno no le funcionaba ficha limpia, ¿no? Porque sigue capitalizando que el kirchnerismo está en la cancha. Sí, uno puede pensar ahí que la estrategia de seguir polarizando con el kirchnerismo y mantener a Cristina Fernández de Kirchner en la... Bueno, ahí va a venir la gran discusión del peronismo. El peronismo viene haciendo una debacle. O sea, le ha ido muy mal en las legislativas de mitad de término de Alberto Fernández. Sí. Después fue un desastre y ahora empeora, pero ha quedado tercero en provincias históricamente peronistas, que le están cobrando también a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es la presidenta del PJ a nivel nacional, los resultados pésimos que tuvieron en provincias como San Juan. Hay que ver... la intervención en Salta, ¿no? Digo, o sea, toda una estrategia que parece no estar funcionando y que yo creo la va a llevar a ser candidata. No veo como... pienso en las salidas que tiene Cristina y parece que lo único que tiene es ir ella de vuelta como candidata a algo. A menos que le digan o nos renovamos, claro, o vamos a seguir cayendo, porque, digamos, Santoro no hace una gran elección, ¿no? ¿Vos decís que Santoro hace una buena elección, Dani? No, yo decía que... ¿Qué me decían en el PJ Capital? Si saca 28% es bueno. Yo lo que te dije es, 28% saliendo primero, sí. Saliendo segundo, no. O sea, acá Adorni le está ganando por más o menos 3 puntos. Estamos a las 7:28, ya con más del 70% del resultado escrutado. Un triunfo muy relevante de los libertarios en la ciudad de Buenos Aires, con la candidatura de Manuel Adorni. Seguramente vamos a ver un Milei eufórico con este resultado, porque le infringe una derrota enorme a Mauricio Macri, se come al PRO, digamos, o sea, en la ciudad de Buenos Aires se come al PRO, lo cual es un indicio respecto a lo que puede pasar en la competencia en el electorado
lado, derrota al peronismo y además muerde un poquito el electorado del peronismo. Esa es realmente la conclusión a la que uno puede llegar a esta hora viendo los resultados de un PRO que, insisto, ni juntos Larreta y los Penato sumaban votos suficientes como para no quedar terceros. O sea, juntos son menos que Adorni solo. Esa cuenta es impresionante. O sea, ¿No? si llegamos hasta el final y uno va a poder sumar a Larreta y los Penato y decir, incluso Esos sumado, son 23, 24 versus 30. Bueno, si eso pasa es como el dato de la noche. Digo, Porque además y con después esa lo misma Santoro. lógica le tenés que sumar Marra Adorni, que te da 33. Entonces te daría 33 Marra más Adorni, los Penato más Larreta, 16 y 8, 24. 33 a 24, casi 10 puntos de Claro, diferencia. Ahí es impresionante la diferencia. Pero ni necesita Marra. Más lo que le come a Santoro cuando uno suponía también un escenario polarizado en el sentido de que fuesen los anti-Milei a votar a Santoro aún que no fuese su primera opción, porque Sí. así, digo, Santoro... Como para dar un mensaje. Claro, eso no pasó, No pasó, no hubo mensaje. porque de hecho el quinto lugar, muy lejos, es de la izquierda, que es Valentina Biasi, ¿no? Con el 3% de los Vanina, votos. sí. Vanina, perdón, gracias, Sí, Nico. sí. Sí, no, o sea, no se ve. Bueno, ahí no estamos viendo los números de Lula Levy de evolución que deben Para estar. el radicalismo es... no, Y si pensamos que Lustó fue casi jefe de gobierno hace muy poco tiempo. el rey, ¿eh? Mira, dos cuestiones. Primero, Dani Steingart, a la ver. proyección de lo que sigue contar. Acá supimos que ganaba Adorni desde las 7 y cuarto, Sí, sí. No, apenas me 6:30. 6:30 de la tarde supimos que Adorni ganaba. Yo ni me había servido un café y ya sabía. Bueno, No, ¿lo no, viejo es funciona? impresionante. Bueno, ponele. Lo viejo funciona, que es el método artesanal de comparar mesas. Bueno, pero tiene que haber alguna sapiencia El trazo grueso funciona. en cómo leerlos. Dale. No, una cuestión. Vamos Espera 77% un segundo, que creo que tenemos a Lula González con María Eugenia Vidal. Lula. Acá estoy con ustedes. Laura, contame un poco, por favor. Laura Alonso. Laura Alonso estaba por acá, están pasando todos La los perdiste. dirigentes. Sí, que No te se bajaron preocupes. muy rápido. A ver, vamos a intentar acá con Hernán. Estamos haciendo. ¿Cuál autocrítica te hace la autocrítica? No, nosotros, eso va a haber tiempo. Lo primero que pensamos, con toda Hernán sinceridad, Lombardi. es que el cambio debe hacerse con respeto, que creemos en el cambio, que seguimos creyendo en el cambio, que además creemos en la libertad de expresión. Que creemos porque están bajo el ala de la libertad avanza, da la sensación. Eso es tu sensación. Si acá fuimos separados, me parece que es tu sensación. Pero a mí me parece que nosotros seguimos. Bueno, ahí está seguimos Hernán Lombardi a la defensiva. Evidentemente el PRO todavía... Sí. Me parece muy notable que Mauricio Macri no haya hablado arriba del escenario. Me parece que alguien que llevó adelante la campaña de la manera en que la empujó Macri, por lo menos... Viste que dicen que hay ¿No? silencios que hablan, Pero si mucho. hiciste toda la campaña, toda la campaña. La verdad es que habla mal de él como líder del Yo espacio, creo, ¿no? Yo creo, se pero- te cargo la derrota, me parece. No, después, Gabriela. la verdad, Lombardi Sí. difícil, ¿no? El lugar que tiene teniendo que salir en la... ¿Sensaciones de esta elección? ¿Con quién Bueno, estamos, lo que Lula? decía Gabriela recién mis Michetti. compañeros del PRO, Silvia y Jorge, no es la elección que esperábamos, pero siempre, digamos, la política tiene esto, uno a veces gana y a veces pierde, y tenemos que hacerlo, creo, todos los pensamientos necesarios para ver cómo se puede mejorar, todo lo que haya que mejorar, para que los porteños sigan confiando en el PRO. ¿Cómo vivió esos videos de inteligencia artificial que consideraron desde todas las declaraciones de los referentes del PRO como agresivas, ¿no? También. Creo que esas cosas no le hacen bien para nada a la ciudadanía, ¿viste? Cuando los líderes políticos empiezan a hacer campañas sucias, cuando se dicen, digamos, palabras muy agresivas o se tratan mal entre ellos, y hay violencia y hay agresión, eso le hace muy mal a la gente, porque la gente ya de por sí está pasando momentos difíciles, como es obvio, por una cuestión de que, bueno, no hemos hecho las cosas bien durante muchos años y entonces hay que ajustar
ajustar los pantalones. Bueno, pero, y eso yo creo que la gente lo está bancando muy bien, con mucho esfuerzo. Pero si encima tenés a todos los dirigentes políticos peleándose entre sí, obviamente que eso no gusta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lula, allí con Gabriela Michetti. La verdad que Gabriela Michetti, que fue la vicepresidenta de Mauricio Macri, bueno, me parece puso el hombro desinteresadamente en esta campaña. La verdad, como otros prefirieron correrse, se subió a un buque difícil. Se ve que medía bien en el recuerdo y le pidieron que volviera a poner un poco el hombro en la campaña y ahí estuvo como tratando de rememorar los mejores momentos del PRO. Exacto, como un retro del PRO y la trajeron a la... Ahora fue la declaración más honesta, dijo, no fue la elección que esperábamos. Total, ahora vos fíjate, yo creo que por acá viene también la ofensiva a los libertarios. Esto fue antes de conocer el resultado electoral y decía Agustín Laje, el ideólogo del kirchnerismo, del mileísmo, ¿no? Un tipo central en el pensamiento. Mañana se termina para siempre el partido de los tibios. Los niños bien, acomplejados, los políticamente correctos que pactaron con las feminazis, los abusadores de niños, la ideología de género y las aborteras asesinas. Bueno, mañana se termina el partido de las buenas formas, de las ideas vacías, incapaz de dar batalla cultural porque no creían en el poder de la cultura. Para ello eran todos globos y cotillón. Mañana, anticipaba hoy ya Agustín Laje, y escuchen el tono de guerra, desaparece de la política argentina. El PRO desaparece de la política argentina. Se terminó. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora el juego, el verdadero partido, libertad o kirchnerismo. Claro, es que ese es el eje que le funcionó a esta campaña y que parece que van a tratar de seguir explotando. Pero ahora, además la idea de que el PRO fueron unos tibiecitos que no dieron la pelea, que son unos ñoños y que ahora para derrotar al kirchnerismo vienen ellos que los se modales, la bancan. Claro, exacto. Sí, que no son de cristal. Exacto. Bueno, sí, me parece que eso que decías vos, me parece que el acuerdo en provincia, por lo menos con Macri, yo no lo veo. Y la verdad que... ya está. ¿Cómo te sentás? No sé, digo, no, parece estar destruido eso. María, una cosa que retomo... 7 de la tarde, 36 minutos, estamos en esta edición especial de Urbana Play con Nico Goodman, con Dani Steingart, el hombre de los números, que te anticipó la tendencia hace ya una hora de cómo venían los números, que esta iba a ser una noche de celebración para el gobierno nacional. Vamos a ver con qué tono, si es este tono de guerra directamente, porque Milei frente a los triunfos tiende a redoblar la agresión. Cuanto más envalentonado está, más agrede. Entonces vamos a ver qué tono tiene Milei esta noche. No es la persona que ante el triunfo se vuelve más magnánimo, ante el triunfo se vuelve más agresivo. Claro. Hay que ver qué le dice esta noche al PRO. Yo lo que estaría tratando de escuchar es eso. Si va a captar a los dirigentes individualmente o qué es lo que le dice. Arrancó la mañana diciéndole a Macri, sos de cristal, sos un ñoño, que te quejás por un videíto de inteligencia artificial. Sí. Vamos a ver qué Milei sube esta noche al escenario. María, algo que adelantamos hace un rato cuando vimos mesas de Recoleta versus mesas de Lugano. Y hay algo que efectivamente ocurrió, que es lo siguiente. Donde más creció Adorni es en las comunas que eran bastiones del PRO, las del norte. Viste que nosotros veníamos diciendo por cuánto multiplica los votos Adorni, si multiplica por 2, por 2,5, por 3, por 4. Sí, el mapa de la ciudad de Buenos Aires cortando por comunas, siendo violeta los libertarios, te da toda la parte superior violeta. Sí, de hecho, viste, en las comunas 13, 2, 14, es decir, Belgrano, Recoleta, Palermo, ahí multiplicó por 3 el porcentaje de votos. Adorni comparado contra Marra en el 23. Sacó 30 y pico. Sacó, 35%. ¿Sí? Y había sacado Marra más o menos 11. Ahí, 11, 12 puntos. Sí, multiplicó por 3. En las comunas del sur no creció tanto Adorni. Creció en todos lados, pero creció menos, creció más, multiplicó por 1,5. Porque los peronistas defendieron mejor su voto que el PRO. Primero porque ya partía de un piso más alto Adorni, no partía de 11, partía de 18. Porque le había ido mejor a Marra en las comunas del sur, en los barrios más menores ingresos que en la zona norte. Exactamente. Eso ya esa, ahí digamos, tenemos en pantalla esa penetración en el voto popular se había dado en el 23, digámosle así. Ahora se da la penetración sobre todo en el voto de clases altas. Entonces, lo que ocurre en definitiva es que, después lo vamos a hacer el gráfico, pero hoy tenés una clara correlación en el agregado, mientras más poder adquisitivo, más voto Adorni.
¿sí? De lo que era en el 23. En el 23 el voto a Adorni, al voto a la Libertad Avanza, era un voto medio, en promedio transversal. Era más popular en el peronismo y era más de clases altas en el PRO. Bueno, ahora como Adorni le muerde mucho al PRO, en el promedio el voto de Adorni tiende a ser un poco más de clase alta. Por eso las comunas del norte es donde están pintadas de violeta y las comunas más del centro y sur están pintadas o de verde, algunas de violeta. Verde siendo este caso Es Santoro. Santoro. Tenemos nuestro violeta medio rosado, pero debería ser violeta, eso que están viendo en pantalla. Yo lo que me pregunto es qué pasa con los que no fueron a votar. No hay nada amarillo, ¿no? Perdón. No hay nada amarillo. Es una novedad eso para... O sea, no hay nada amarillo. No pero hay ni de una cerca. sola comuna donde el PRO haya salido primero. No, Para es dar una impresionante. dimensión. Es histórico eso. Hay solo 3 comunas donde los Penato salió segunda. ¿Sí? Que son las mismas que acabo de decir antes, la del norte, digamos. La 2, en Recoleta es donde mejor le va, 22% saca los Penato. En Belgrano, la comuna 13 saca también 22% y en la 14 sacar el 60 y saca 22, o sea, claro, eso es lo que digo. Pierde 2/3, que es lo que gana Exactamente. Adorni. Por eso digo que Adorni, el voto de la Libertad Avanza del 21 y del 23 es un voto con en promedio un componente más tirando hacia lo popular, digámosle así, o abajo y arriba, y ahora tiende a tener un sesgo más hacia sectores más de arriba, porque le muerde claro. en la ciudad. Pero Dani, me parece, el asterisco que a mí me queda pendiente, que es difícil saberlo, es si los que no fueron a votar, no fueron, o sea, digo, si los... Uno piensa, tenemos bueno... participación del 55%, claro. No sabemos quién es desertó. muy baja la participación. Si es por ahí que los que, no sé, no votan a Adorni, porque, no sé, no están convencidos, quieren votar otra cosa, no encontraron opciones y estuvieron desmotivados y no fueron a votar, y vos decís, bueno, en realidad está ese votante porteño que quiere votar otra cosa que no sea Adorni, y que estoy tirando una hipótesis de algo... A ver, ¿se entiende? Pero la participación es en la comuna... Te pongo un indicador rápido. A ver. En promedio en Cava la participación es 54%, es bajísima. Lo que veníamos charlando de que iba a ser 55. Sí. 54% termina siendo la participación con los datos hasta ahora. Claro, es muy baja. Vamos a desagregarlo por comunas. Te voy a tirar 3 comunas distintas. La comuna 8, la más popular de todo Cava, la participación es 45. Bueno. Pero, la comuna 2, que es de poder alto poder adquisitivo, pero mucha población, adultos mayores, también es baja, 52. ¿Dónde es más alta la participación? Por ahí en algunas comunas más del centro. A priori yo creería que es en comunas más politizadas con mayor porcentaje de población joven. Ahora lo voy a terminar de afinar, pero quería decir más edad, menor participación, menos ingresos, menor participación. Y dependiendo un poco qué ocurra con eso, te arrojas el panorama de cómo fue la participación. De todos modos, en estamos general casi fue en bajísima. números finales, ¿no, Dani? Porque tenemos 90% de las mesas escrutadas. Ya es difícil que se mueva algo relevante, ¿no? 30,02, o sea, Adorni quedó en 30. Al principio nos parecía que por ahí se podía acercar más a 30 y pico, quedó en 30, que es una elección excelente. ¿Comuna 1? Sí. Que es donde está. La Comuna 1 es la más heterogénea de todas, porque tenés Puerto Madero, la Villa 31, 40% de participación. Muy bajo. Pero a grosso modo tenés esto, la participación es menor en las comunas más pobres, no es alta en las que votan, digamos, a la derecha por efecto edad, digamos, donde hay muchas personas mayores es baja, y es más alta en el centro. En las comunas del centro, sí, no sé, mi comuna, Villa Urquiza, arriba del 60%. Avenida Rivadavia, que siempre dicen que es la que define los resultados electorales. Pero bueno, tenemos 30% Adorni, 27,5%. O sea que le saca 2,5 puntos a Santoro. Adorni se queda con 1/3 del electorado. Santoro queda por debajo de lo que había sido su desempeño y en el límite de lo que consideraban una buena elección, que era 28, ahí, raspa. Sí. Pero pierde. No solo no gana por efecto de gente de antimeleístas que dicen, bueno, lo voy a votar aunque no es mi primera opción para ver si le gana Adorni, sino que pierde respecto a los votos que obtuvo hace 4 años. Pierde contra sí mismo, sí, es una derrota incontrastable. No hay mucha forma de pensar. O sea, se otra le cosa. fugó votos de él mismo. No solo no sumó, que era lo que necesitaba para poder ganar, sino que perdió voto propio. Y después, el PRO es una debacle. El PRO saca 15% de los votos, 15 y algo, es decir, la mitad saca los Penato que Adorni, 15%. Y si la reta yo creo que salva la ropa. La reta creo que hace una... ¿8%? Sí, hace una...
elección digna para alguien que salió de un partido solito. Que hizo además esta última campaña, viste, recorriendo toda la ciudad como un enajenado las 24 horas caminando la ciudad. Sí, como vendiendo la idea de que era un marciano, pero al mismo tiempo riéndose de eso. Sí. Sí, creo que el PRO entra en una etapa de terapia intensiva, digamos, no sé bien el... Yo lo que venía escuchando respecto de qué hacer en la provincia de Buenos Aires y frente a la elección, tienen dos instancias, ¿no? Una es septiembre, las elecciones de la provincia, si ir juntos o separados, y octubre, sobre todo, si armar listas juntos. Yo creo que listas juntos ya no van a ser, o sea, es muy difícil. Y el PRO, en definitiva, le va a dar tan poco los libertarios. Yo vengo, digamos, el tipo de armado que hace Karina Milei es un arma que decíamos que, bueno, frente a la discusión interna con Santiago Caputo, Karina Milei sale muy fortalecida. Ella es la que le pide personalmente a Adorni que deje la vocería y que juegue. Caliente porque Jorge Macri divide las elecciones, entonces le dice así. Bueno, voy a jugar mi ancho espada. Y eso lo obliga a Macri a salir a apadrinar a los Penato por todos lados. Pero en ese contexto, lo que decíamos, ¿no? Le ofrecen a Patricia Bullrich, que es quizás la ministra que más rédito político le ha dado, además en la ciudad de Buenos Aires, con el fin de los piquetes y demás. De hecho, se pelearon con el PRO diciéndole, no, los piquetes los terminé yo, porque cuando ella era tu ministra, vos no la dejabas actuar. Sí. Entonces, a Patricia Bullrich le dan el 5º lugar en la lista, nada. Para un dirigente de ella. Entonces, lo que te dice el PRO es, si me van a dar nada, voy solito y saco algo mío, propio, pero va a ser más que lo que me van a dar y por lo menos no me diluyo. Si voy con ellos, me diluyo, desaparezco y además no pagan lo que es políticamente, ¿entendés? Entonces yo creo que también no hay mucho a dónde ir para el PRO después de esto. No tiene mucho sentido para el PRO y con los libertarios. Es como asumir que se los comieron. No, es al contrario. Uno diría, lo que tendría sentido es desarrollar una línea más propia, no votar todo con la Libertad Avanza y que sea más nítida la diferencia. Eso. Y por ahí de repente puede volver a ocupar el lugar del Partido Popular de España. O una derecha más republicana. Lo que pasa es que también creo yo que este resultado lo que muestra es que la idea de que los valores que el PRO de repente resucitó y se acordó que en algún momento en su gesta antikirchnerista ellos se enarbolaban. El republicanismo. El republicanismo, la libertad de prensa, el respeto a las instituciones, todo este despertar que tuvo de la mano de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, no tiene mucho valor en la Ciudad de Buenos Aires. No. Diría que nada. Yo creo que también la campaña de Leandro Santoro fue una campaña entre que se quería sacar de encima el kirchnerismo, pero no se lo quería terminar de sacar de encima porque era su base electoral y tampoco se definía muy claramente por nada. Era una campaña un poco deshilachada en términos de identidad. Sí, no, claramente no era nítido. No, y tampoco era localista, porque me decís, bueno, Larreta era localista, decía la calle está sucia, el olor a pis, salvo la línea F, que fue gracioso para mí la discusión, que dijo, están vendiendo humo porque está Jorge Macri vendiendo una línea unos que no renders existe, pero que no están hechos, sí. No, y hizo ese pod muy gracioso que se comía las Fs, ¿viste? Que hablaba con el psicoanalista, pero sin las Fs. Pero digo, salvo eso, él tampoco se presentó, no discutió como un dirigente local. Entonces yo creo que estuvo en el medio, ¿no? Santoro fue nada. Que es un poco también lo que le pasa al peronismo hoy tampoco, que no sabe qué ser. Y de hecho si uno mira a los que, no sé, pienso en el candidato de Guillermo Moreno, que uno ve que en redes sociales es muy potente. A Kim no le pasó nada, ¿no? Y no pasó que 2%, Kim. ¿Kim 2%? Sí. Es difícil antes de las elecciones leer, porque la verdad es que si uno miraba redes sociales y estaba más fuerte, y lo ves acá, es 2%, pasa lo mismo que pasó siempre. Es una confusión la del peronismo. Un comentario de cómo quedaría la legislatura. Espera, dame un segundo, podemos ir. Estamos con Dani Steingart y sus números, estamos con Nico Goodman, estamos con nuestros móviles, mi compañero, ya en un ratito estamos juntos otra vez, David. Por ahora, David Cayón en Ferro, cubriendo yo creo que tiene que haber un ánimo, no te digo tan golpeado como el del búnker del PRO, pero no deben estar ni eufóricos ni del todo contentos en Ferro, los que acompañaron a Leandro Santoro. Está viniendo a hablar de Leandro Santoro, María, en este mismo instante, acompañado por varias de la dirigencia porteña, está entrando ahora para hablar, seguramente para poder tomar Santoro. Van admitiendo la derrota, ¿no? Para dejarle el lugar.
la noche, el discurso final Claro. a Adorni. Claro, llega ahí año. Santoro con Olmos, con Recalde, el PJ porteño, nadie nacional, ¿no? Si estaba Massa por ahí, no está en el escenario todavía. A ver, escuchemos a Santoro. Se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado el ciclo del abandono, se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas, y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Por supuesto que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios, que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y por supuesto nos vemos en la lucha. Gracias. Bueno, un discurso donde admite la derrota, se pone como, sobre todo haciendo énfasis en la derrota del PRO, ¿no? Diciendo se terminó la hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Poco solito, ¿no? Solo Santoro, como hizo la campaña también, y sin ninguna referencia al peronismo, ¿no? Me parece que es un discurso que identitariamente podría ser del PRO, diciendo las reglas de juego en contra de la campaña sucia, de alguna manera. Después no, porque habla de la equidad, la igualdad, valores más asociados al peronismo, pero... Hay como una idea que deja traslucir Santoro, que por ahí va a ser la estrategia en adelante, que es, bueno, ya no existe más el PRO y vamos a una polarización, esa polarización que le sirvió a La Libertad Avanza, que le puede servir al kirchnerismo en este eje crueldad, no crueldad. Sí, el 2 puntos, el peronismo está haciendo un poco de énfasis en los 2 puntos de Kim, el candidato de... Claro, porque nosotros lo estamos pasando por alto, pero digo, 24,5, que es lo que sacó Santoro, si le metemos los 2 puntos de Kim, el candidato de Guillermo Moreno, sí, está cerca de 30. A Val Medina abajo de 1. A Val Medina menos de 1. Bueno, si uno sumara a Val Medina más Kim... Está bien, pero igual... Bueno, por eso no. Puedo sumar a Marra. Yo les estoy dando la... Chicos, no maten al mensajero, les estoy diciendo... Es difícil ese argumento. Pero ¿puedo decir una cosa si de la ley? Si sumamos a Marra, ¿cuánto sacó? Claro. 3. Sí, menos de 3. Bueno, claro, si sumaras a Marra, si le sumaras Marra a Adorni, y si le Yamil sumara... Santoro, ¿a quién se lo sumas? Se va sumando todo eso. Hay no, varios. Está bien, pero le sumaras Kim Caruso, Lombardi también. Bueno. No, está bien. No, está bien, pero bueno, pero la red y los penatos sí es una pregunta posible. Sí. Respecto a qué hubiese pasado con ese electorado de haber tenido una oferta más acotada. Pero quiero decir, aún sumándole, si vos haces ese ejercicio y le sumás a Marra a Adorni, ni aunque le sumes la dispersión que le pudo haber provocado Kim, que era el candidato de Guillermo Moreno,
o Abal Medina, aún así igual estaba por debajo. Es un ejercicio un poco... O sea, si sumas Marra Adorni te da 32 y Casi pico, 33. casi 33, y si sumás todos los candidatos del peronismo, 30. casi llegás al 30. Sí, casi igual. Esa es la cuenta, es parecido. Sí, es muy parecido. Sí. El resultado, si hicieras ese ejercicio, el resultado te da 3 puntos de diferencia. Sí, y si sumás a la ex Juntos por el Cambio, es decir, si yo te sumo los Penato Larreta más Paulo Oliveto, más que era la coalición cívica, más Levi, la Unión Cívica Radical, está en torno a 30 esa sumatoria. ¿Torno 29, a 30? claro. ¿Tanto? Claro. Sí, porque sacaron más o menos 2 y pico cada uno. Por ahí anduvieron 2 y poquitos. Sumale, o sea, los Penatos están 16, la Reta en 8, 24. Te sumo 2 más 2, estás en 28, casi en 30 también. Esa es la elección de tercios que se esperaba. Lo que pasa que los demás se descomponen. O sea, vos lo que ves es la Libertad Avanza que fideliza y crece, y los demás explosionando entre ellos, y nadie que reúna o consolide lo anti-Milei. No. Entonces vos ves una situación en la cual uno se consolida y crece y los demás generan una situación de implosión. Sí. Se divide en 4 lo que era Juntos por el Cambio, y el kirchnerismo no logra retener ni su propio voto de la elección anterior, porque incluso a ellos le muerde un poco a Adorni. Claro, es que, digamos, Santoro puede no haber caído tanto, pero cayó un poquito. El tema es el contraste. Y no ganó nada. Y no ganó nada. El contraste es todo lo que gana Adorni. Digamos, en ese crecimiento está la novedad más importante de la elección, me parece, ¿no? Sí. Dani Steingart, ¿qué dice? Una cosa que me interesa. No, quiero hablar de la legislatura. ¿Qué? ¿Qué pasa con las bancas? Claro, porque finalmente estamos hablando acá de era una todas elección. figuras. Nadie está hablando de las bancas. Son 60 bancas, renovaban 30. Claro. Bueno, ¿ok? a ver, estoy usando acá el simulador que hizo Andrés Snitkovsky, que está muy está bueno. haciendo un muy buen trabajo en redes sociales. Otro nerd de los números. Gente muy útil en estos ratos. A ver, obviamente hay que ver el número finito, ¿no? Pero básicamente con estos resultados está ocurriendo lo siguiente. El peronismo renovaba 8 bancas, gana 10. Porque entra Juan Manuel Olmos, era número 10, decían que no iba a entrar seguro. Olmos era el 10, creo. Bueno. Que es el armador de la lista, porque era el titular del PJ y se había puesto 10, que era tipo, qué raro. No lo tengo acá en este listado que armó Andrés, pero... Ok, bueno entran. O sea, es más 2. Sumaría 2 bancas, porque el 2021, contra la que compara, 2021 había sido un poco peor la elección de Santoro, había sido poco menos 25%, si no recuerdo mal. Claro, porque las bancas duran 4 años. Claro. Nosotros estamos haciendo una comparación. Entonces, al vencer cada 4 años... Sí. Estamos retrotrayendo al 2021 las bancas que se renuevan. Nosotros comparamos con el porcentaje de las elecciones para jefe de gobierno, pero es otra elección. Claro, estuvimos comparando contra la última elección, que fue 2023, pero las bancas remiten a la elección del 2021. Claro. Después, los libertarios. Cuando digo libertarios, en sentido amplio, digo, no solo la Libertad Avanza, sino Marra, vamos a contarlo ahí porque, bueno... Votarán juntos. Probablemente voten juntos. Renovaban 8, ganan 11. Es decir, suman 3, avanzan 3 casilleros en la legislatura, ¿sí? ¿Quiénes retrocede? Lo que es Juntos por el Cambio. O sea, el PRO renovaba 6, se quedaría con 5 a priori. Y los... no es tan grande el cambio como el impacto del número. Claro. Y después, y el arretismo y la coalición cívica, etcétera, renovaban 5, quedan con 3. O sea... ¿El arretismo mete 3? Claro, sí. O sea, el arretismo, hay que ver el finito. Es muy gracioso. Yo una vez... y la izquierda renovaba 2 y estaría quedando con 1. Que ahora perdería un legislador. Un legislador, ok. Bueno, el sistema DONT es un sistema muy particular, repartiendo bancas, que, es difícil de explicar, pero si tenés 100 votos, te dan una banca, quedás con 50. Y la siguiente banca se la da, ponerle que el segundo sacó 75, la segunda banca. Entonces va dividiendo por 2 el número de votos cada vez que te asigna una banca. Entonces a veces los últimos puchitos son los más difíciles de prever, porque es muy justito en quién pueden caer. Sí, entonces, eso seguro lo veremos mañana en el poroteo. Sí, no vamos a poder verlo. Pero el resultado, digamos, ves también una legislatura muy atomizada con el peronismo. En definitiva, tiene un bloque importante dentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pero no es ahí donde está el impacto del resultado de esta elección. Es una elección en donde claramente los efectos prácticos no son tan potentes como los simbólicos de la interpretación que se va a hacer de este resultado, yo diría inesperado. Digamos, estaba dentro de alguna hipótesis, pero no es la hipótesis mayoritaria.
Estamos esperando que hable Javier Milei, seguramente junto con Adorni. Ahora vos fíjate, ¿no? Salvo Santoro, que hizo la campaña solo, pero que no apareció ningún dirigente nacional del peronismo, solo habla el padrino de aquel que gana. O sea, la expectativa es que hable Milei, además de Adorni, esta noche. Y veremos qué Milei habla y qué señales da respecto del armado electoral hacia adelante, ¿no? Ya habló Los Penatos, solita, habló un poquito Jorge Macri. Mauricio Macri no agarró el micrófono en la derrota en el búnker del PRO. Santoro se rodeó solamente de su lista, no había ningún dirigente nacional que haya subido al escenario de Santoro. No. Y estamos esperando por Javier Milei, que va a ser el último que tome la palabra. No sé por qué no habló Larreta todavía, o por ahí habló y nos lo perdimos, pero... Puede ser. Sí me parece que si tenemos en cuenta el discurso de Los Penato, que no fue de bajar el tono con respecto a la confrontación pro la Libertad Avanza, sino que fue subir el tono y decir, bueno, una campaña sucia, hacer referencia a lo de la inteligencia artificial. Yo no sentí que el PRO estuviese preparando el terreno para, bueno, sentémonos ahora a negociar y está todo bien, sino más que nada... No, recordemos que esta mañana...